Capítulo 4. Unión. En las profundidades de las mazmorras de la Fortaleza Roja, Cersei caminaba con Qyburn a su lado. Tras ellos, Gregor Clegane se cernía en silencio, abriendo rápidamente la puerta que Cersei señaló al detenerse. Antes de cruzar el umbral, Cersei suspiró decepcionada. ¿Nadie pudo detenerla? Es dudoso, su gracia, dijo Qyburn en tono de disculpa. Al entrar, Cersei contempló el cadáver de Olenna Tyrell, con la mitad inferior del rostro empapada en sangre que manaba de su boca, y el rostro azul e hinchado por haberse atragantado con el trozo de lengua que se mordió. Frente a ella estaba Willas Tyrell, hinchado y morado, con el rostro cubierto de sangre, bilis y lágrimas. Cersei miró a Olenna y se burló. Vieja maldita. Al menos lo vio. Qyburn pasó junto a Cersei para examinar brevemente el cadáver de Olenna, comprobando sus ojos y la rigidez de su piel. Luego hizo lo mismo con Willas. Es difícil decirlo, Su Excelencia. Si asumimos que el veneno le hizo el efecto esperado, entonces diría que ella falleció poco después que él, o al menos casi al mismo tiempo. Bien, asintió Cersei. Volviéndose hacia Gregor, sonrió. Hiciste bien en convencerla de su participación en la muerte de Joffrey, Ser Gregor. El caballero permaneció en silencio, retrocediendo mientras salían de la habitación. Momentos después, abrió otra puerta por la que entraron y encontraron a Ellaria Sand con la mirada perdida en el suelo, demacrada y cetrina. Frente a ella yacía el pálido cadáver de su hija. La sangre le empapaba el rostro, manando por todos los orificios, y su cuerpo se retorcía ligeramente, como si se hubiera retorcido de dolor y miedo antes de sucumbir finalmente al veneno. Cersei ignoró a Ellaria, quien permaneció inmóvil mientras entraban, dirigiéndose hacia el cadáver que colgaba de las cadenas. ¿Crees que sería útil? Qyburn asintió. Será un reto, pero creo que es posible, Su Excelencia. Dado el apoyo que me ha brindado, creo que puedo. Cersei retrocedió y le hizo un gesto a Gregor. Bájala. Ellaria finalmente se movió y levantó la vista para ver cómo le quitaban las esposas al cadáver de su hija. Su cuerpo cayó inerte en los brazos de Gregor. Un gemido la abandonó, lo que hizo que Cersei se volviera hacia ella con una sonrisa de alegría. ¿Dónde están mis modales? Los ojos de Cersei se clavaron en Ellaria con alegría mientras decía: Ser Gregor, deja que Ellaria se despida de su hija con un beso. Ellaria le lanzó una mirada fulminante a Cersei mientras la mano de Gregor agarraba el cabello de Tiene, levantando su rostro y poniéndolo frente a Ellaria. Cuando Ellaria solo miró a Cersei con enojo, la sonrisa de la reina se transformó en una mueca de desprecio, y sus ojos se oscurecieron. Dale un beso de despedida o verás cómo Ser Gregor la destroza por dentro. Después de que la posea a su antojo. La ira de Ellaria se transformó en asco y horror al mirar de Cersei al rostro con casco de Gregor Clegane. Conteniendo la respiración, presionó su boca amordazada contra la mejilla de su hija, sintiendo el rastro de sangre seca contra sus labios agrietados. Una parte de ella deseaba que contuviera el veneno, que también la consumiera. Cersei le hizo un gesto a Gregor y se dirigió al umbral antes de detenerse a mirar a Ellaria. Consideré entregarte a Qyburn, pero lo pensé mejor. En cambio, la próxima vez que cruce esta puerta lo haré con un regalo. Ellaria se quedó mirando confundida la sonrisa maliciosa de Cersei antes de que la reina abandonara la celda, dejando a Ellaria sollozando en su mordaza. «Shock, shock, 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 Henry», preguntó Davos mientras atravesaba el patio y encontraba al herrero trabajando en los petos. Cuando el joven levantó la vista de su trabajo y sonrió, Davos rió. Pensé que aún estarías remando. ¿Cómo acabaste en Invernalia? Oí lo que estaba pasando y sentí que tenía que venir, explicó, alejándose de los demás herreros. No podía quedarme allí armando a los Lannister. Nunca supe para qué me estaba preparando, pero sabía que no estaba destinado a fabricar armas para la familia que mató a mi padre. La familia que intentó matarme. No sabía cuál sería, pero sabía que tenía otro propósito y lo sabría cuando llegara, así que me fui en cuanto pude. Bueno, me alegra que estés aquí, empezó Davos, pero que nadie se entere, ¿vale? Mejor no hables de tu padre. Eso me han dicho, dijo Gendry asintiendo. Al ver a Davos arquear la ceja, sonrió con suficiencia. Lady Sansa me lo contó cuando ella y Arya me recibieron. Davos frunció el ceño. ¿Lo saben? Arya estaba conmigo antes de que la hermandad me vendiera a ti, y a la bruja asintió. Se dio cuenta, y cuando llegué aquí me vieron y Lady Sansa me dijo que mejor lo callara. Parece que Daenerys odia a los ciervos. ¿En serio? Davos asintió. Es comprensible, supongo. Mejor no decirlo, al menos hasta que las cosas se calmen.
Lo tendré en cuenta, Ser Davos, dijo Gendry con una sonrisa. Gracias. Shock, 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 shock. Davos caminaba con Jon cuando vio a Arya con Gendry, quien examinaba una daga que ella le había entregado. Al verlos, Arya los saludó con la mano, lo que hizo que Jon se desviara hacia ellos. Su gracia, dijo Davos, me llamo Gendry, su excelencia, dijo, devolviéndole la daga a Arya. Soy el hijo de Robert Baratheon. Hijo bastardo. Arya y Davos lo miraron fijamente mientras Jon miró rápidamente a cada uno de ellos. Gendry siseó a Arya. Se suponía que debía guardárselo para sí, reveló Davos. Nuestros padres confiaron el uno en el otro, dijo encogiéndose de hombros, ¿por qué nosotros no deberíamos? Tu padre mató al mío, dijo Jon, y Gendry hizo una mueca, olvidándolo desde que Arya siempre llamaba a Jon hermano. Podría haberse preocupado si Jon no hubiera sonreído con sorna al decirlo. Vi a tu padre una vez, cuando vino a Invernalia. Conocí a tu tío. En mi tienda. Jon asintió hacia Gendry antes de mirar a Arya. Estás mucho más delgado. Eres mucho más bajo. Todos se quedaron paralizados cuando Jon volvió la mirada hacia Gendry. Por un momento, parecieron temer que se enfadara, pero sonrió, aliviado de encontrarse con alguien que al menos parecía honesto. Crecí con historias sobre ellos. Todo lo que supe es que lucharon juntos, dijo Gendry, y ganaron. Jon asintió y volvió la mirada hacia Arya, donde vio la elegante daga en su cintura. ¿Dónde la conseguiste? Bran me lo dio, dijo entregándoselo a Jon. Acero Valirio. Es la daga que se supone que matará a Bran después de que partimos hacia Desembarco del Rey. Jon examinó la oscura y ondulada espada antes de devolvérsela. ¿Cómo la consiguió? Meñique dijo en voz baja. Se lo dio. Pensó que sería apropiado que lo tuviera, pero Bran dijo que estaría mejor con alguien que pudiera usarlo. Shock, 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 shock. Gracias por su apoyo, Lora Ring, dijo Jon asintiendo con la cabeza hacia el niño que estaba junto a su madre. Robin asintió distraídamente mientras miraba a Jon y a Fantasma, que yacía junto a la mesa principal. A su lado, Lysa Arryn lucía una sonrisa forzada, y sus ojos se oscurecían cada vez que miraban a Sansa. Jon sabía que era inevitable, pero cuando el salón se vació y él salió con la intención de encontrarse con Bran en el bosque de dioses, una voz lo llamó. Su gracia. Se giró hacia el hombre que se acercaba con un gesto de la cabeza. Lord Baelish. Decidido a acabar con esto de una vez, lo encaró con una breve sonrisa. Debo agradecerle, Lord Baelish. Eso pareció tomarlo por sorpresa. Disculpe, excelencia, ¿pero para qué? Por tu parte en sacar a mi prometida del foso de los leones. Sus ojos brillaron al encontrar el camino entre el comentario de Jon y su objetivo. Solo hice lo que pude para salvar a una inocente, su excelencia. Es la sangre de la mujer que amo, no podía dejarla sufrir el tormento de una loca. Aún así, te lo agradezco. Debo admitir que me enfureció mucho saber que Lysa planeaba enviarla contigo al muro, dijo Petyr con el ceño fruncido. Temía que no sobreviviera al viaje, pero me alegra haberme equivocado. No solo ha sobrevivido, sino que ha perseverado. Sansa ha conseguido lo que siempre quiso. Jon esperó un momento antes de preguntar. ¿Qué quería? Petyr sonrió con suficiencia. Su príncipe, por supuesto. La conoces desde hace mucho más tiempo que yo, sabes cuánto ansiaba casarse con un príncipe y convertirse en reina. Cómo soñaba con un amor digno de canciones. No dudo que escribirán canciones sobre el príncipe secreto que fue a la guerra por la mujer que siempre soñó con ser reina. Sus palabras tocaron algo enterrado en la mente de Jon. Quizás antes sí, pero ahora es diferente. Y sin embargo, aquí está, dijo Petyr con orgullo, lista para convertirse en reina de los 7 reinos junto a un hombre al que consideró su medio hermano bastardo durante la mayor parte de su vida. Que nadie cuestione la capacidad de tu prometida para conseguir lo que desea al final, pase lo que pase, parece que no hay duda de que consigue lo que desea. Petyr hizo una reverencia y se fue mientras Jon evitaba mirarlo fijamente, ignorando los pensamientos que se filtraban por las grietas en el fondo de su mente. Shock, 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 shock. Tras saciarse en la cena, Jon se disculpó y se fue a su solar. Se quitó la capa, la echó sobre uno de sus baúles y frotó la cabeza de Fantasma de camino a su escritorio. Tras revisar las cartas que se le habían pasado por alto, pasó a los informes sobre la gente que iba y venía de Invernalia. Los comerciantes que se instalaban en la ciudad invernal, los que viajaban a otras casas y ciudades del norte en su nombre.
Era en momentos como este que una parte de él deseaba poder reunir a todos sus hombres y cabalgar hacia el sur solo para no tener que mirar otro documento sobre la cantidad de grano que tenían almacenado o el mantenimiento de su jardín de cristal. Se sentía tan seguro cada vez que tenía una espada en la mano, pero dudaba de sí mismo en cuanto una pluma ocupaba su lugar. Deseaba tener la mente de Sam en momentos como estos, así tal vez encontraría algo interesante en el costo de las reparaciones comparado con sus ingresos e impuestos. Tal vez incluso encontraría la manera de hacerles sentir que no estaban apenas sobreviviendo o ahorrando con la esperanza de dividir y cuadriplicar sus ganancias. No solo Invernalia, sino todas las casas del norte lo miraban ahora. Y si ganaban, todas las casas de todos los reinos lo harían. Él tendría que guiarlos de vuelta de la ruina. Incluso si el rey de la noche no lograba cruzar el muro y Cersei de repente decidía que se arrepentía de todo lo que había hecho y le rogaba perdón a Jon, Poniente seguía destrozado. Habían pasado años de guerras cambiantes donde los reyes ascendían y caían con cada luna nueva. La gente veía sus hogares incendiados, a sus maridos asesinados, a sus esposas violadas, a sus hijos capturados. Sus vidas habían sido arruinadas por personas que no los apreciaban, y si él triunfaba, todos le pedirían que los llevara a una vida mejor. Y apenas podía imaginar cómo asegurarse de que repararan Invernalia y no pasaran hambre. Cuando Sansa entró en la habitación, lo encontró desplomado en su silla, frotándose la frente, mientras Fantasma, sentado en un rincón, lo observaba fijamente. Esperaba que se recuperara unos días antes de encontrarlo así de nuevo, pero no le sorprendió. Ella se acercó a él como siempre, besándole la coronilla. Dejando que su mano se posara en el brazo del sillón, se giró para mirarla. ¿Ya? Preguntó, pasándole la mano por el pelo. Él respondió con una sonrisa arrepentida, así que se inclinó y lo besó. ¿Necesitas ayuda? Puedes echarle un vistazo, pero no es nada de esto. ¿Qué pasa entonces? Preguntó ella, viéndolo ponerse de pie mientras ella retrocedía. Me siento tan y suspiró, caminando hacia la ventana, luchando por encontrar la palabra. ¿Y qué? ¿Abrumada? No. Se giró hacia ella negando con la cabeza. Bueno, sí, pero no solo eso. Es que, la miró un momento antes de fruncir el ceño. ¿Acaso les importa, o es solo porque soy lo mejor que tienen? Sansa frunció el ceño. No, te habrían elegido de todas formas, Jon. Te querían como rey, incluso antes de saber de tu pretensión. Es fácil decir eso cuando lo único que han hecho es sufrir durante años, pero ¿qué pasa si deciden que no soy lo suficientemente bueno? Sansa rió, negando con la cabeza. Eso no pasará. Todos los señores confían en ti, incluso el pueblo libre te adora. Aunque los señores sureños piensen diferente, siempre tendrás el apoyo del norte. Aunque dudo que hagan otra cosa que aplaudir cuando le arrebates el trono de hierro a Cersei. Le decepcionó ver que el ceño fruncido de Jon no desaparecía, sino que se atenuaba un poco antes de tomar aire y girarse para sentarse en su silla habitual junto a la chimenea. ¿Cómo te fue en el partido con Arya? Igual que siempre, dijo ella, sentada a su lado. Pero duró más. Al final la tendrás, dijo con una sonrisa. La serenidad de su voz había desaparecido un momento antes, aliviando su preocupación. ¿Quieres que te dé algunas lecciones? Podría pedirle a Gendry que te haga tu propia espada. Déjame pensarlo, dijo antes de sonreír con suficiencia. Sabes que he notado cosas. ¿Cosas? Su mano se deslizó hacia la de ella, rozando su palma antes de entrelazar sus dedos. Él siempre está ahí para vernos entrenar. ¿Quién? Preguntó en voz baja, mirando sus manos. Gendry dijo riendo. Te juro que él y Arya siempre se miran. Ella casi siempre está con él si no está con Rickon, Brienne y Podrick. ¿Crees que ella lo ama? Quizás. Al menos le interesa, ¿no? Jon asintió. Parece estar bien. Sí que lo hace. Sansa se volvió hacia él con una sonrisa burlancia. ¿No piensas hacerte el hermano mayor protector? ¿Vas a decirle que no toque nada? ¿Y perderé mi mano cuando Arya se entere? Sabes que ella no lo hará. Sin previo aviso, la atrajo hacia sí para besarla. Había intentado contenerse, ella lo había notado. Quería dejarla terminar de hablar, pero parecía que ya no podía esperar más. Parecía casi tan desesperado como apasionado. Jon casi la levantó de la silla para acercarla a él. Una vez que se separaron, se puso de pie, sujetando su mano para levantarla y besarla de nuevo. Gimió en sus labios al sentir su mano deslizarse hacia su trasero, sabiendo que un momento después la levantaría y la llevaría a su cama.
Apenas se hundió en el colchón, Jon le recogió la falda alrededor del muslo y se arrodilló. Jon, dijo ella, mirándolo. ¿Qué estás? Jadeó al ver que él se movía bajo su falda, obligándola a presionar las manos contra el colchón y a echar la cabeza hacia atrás. Sus ojos se pusieron en blanco al gemir. Shock, 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 shock. Mucho después de recuperar el aliento y de que el rubor se le hubiera disipado, Sansa permaneció en la puerta de la habitación de Jon, acariciándole la mandíbula con la mano mientras lo besaba. Parecía contenta mientras Jon le pasaba los dedos por el pelo. ¿Estás seguro de que no quieres que haga nada? Preguntó mirando hacia abajo. No, quería hacer eso, dijo sonriendo. Lo he estado pensando desde que me fui. Mañana, aseguró. No me importa si es una orden, la desobedeceré. ¿Cómo se supone que te castigue? ¿Tomarte las manos o los labios? ¿Solo uno? Preguntó riendo, besándolo en la mejilla. Que duermas bien, Jon. Tú también, dijo él, sujetándole la puerta que ella abrió, viéndola entrar en su habitación. Ella le saludó con la mano antes de cerrar la suya y él retrocedió para cerrar la suya. Había disfrutado del tiempo que habían pasado juntos. Disfrutaba haciéndola llegar al orgasmo una y otra vez hasta que ya no pudo soportarlo más. Disfrutaba de su agotamiento, de cómo sonreía y se aferraba a él. Sabía que ella habría hecho lo mismo por él, pero quería que este momento fuera para ella. Disfrutaba de su placer tanto como del suyo propio a veces, así que no le importaba. Le gustaba cómo su voz se volvía más grave y profunda cuanto más baja hablaba, cada vez que veía su lengua rozar sus labios al hablar, lo que le daba ganas de devorarlos. Disfrutaba cada momento que pasaba con ella. Entonces, ¿por qué se sentía tan amargado? Linelin. Sansa oyó primero a la multitud. Los gruñidos se oían cuando se dirigió al patio y vio que se había reunido una gran multitud. Al abrirse paso entre ellos para estar con Melisandre y Rickon, descubrió que la multitud se había formado para ver entrenar a su rey. Solo que, a diferencia de la mayoría, él se defendía de 3 hombres con su espada y su escudo. Laúl y Rila se acercaron a Sansa, quien asintió levemente. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Solo 1 minuto o 2, respondió Rila. Sansa volvió la vista hacia el patio, donde Jon tenía la cara cubierta de tierra y sudor mientras desviaba un golpe y apartaba otro con su escudo antes de alcanzar el tercero en la cruz de su espada. Pareció casi tirarla a un lado solo para avanzar y cruzar con su espada de entrenamiento el pecho del atacante, continuando su ataque contra el brazo del hombre a la derecha de Jon y girando para recibir otro golpe con su escudo mientras se giraba y clavaba su espada en el pecho del de su izquierda. Los 3 retrocedieron, con el pecho agitado mientras luchaban por recuperar el aliento mientras Jon acechaba por el patio, con la cabeza gacha, pensativo. Parecen exhaustos después de solo 1 minuto de lucha, señaló Sansa. No, ese partido duró 1 minuto, dijo Laúl. Llevan peleando como 1 hora. Sansa arqueó una ceja. ¿Todos? ¿Contra Jon? Luchó contra ellos durante casi 10 minutos antes de que alguien lo golpeara, dijo Rickon sonriendo con orgullo por la habilidad de su hermano. Nuestro rey es un excelente luchador, dijo Melisandre. Aunque parece que esto es más bien un ejercicio para agotarse. Jon miró a los hombres y se acercó, dándoles una palmadita en el hombro. Gracias por el partido, les dijo a cada uno, y los hombres inclinaron la cabeza en señal de agradecimiento. Una vez que se marcharon, Jon miró entre la multitud antes de señalar un punto a la izquierda del grupo de Sansa. Arya, Brienne. Estoy interrumpiendo su partido. Sansa miró a las mujeres, quienes parecieron sorprendidas al ver que la multitud rompía en murmullos. Tras una rápida mirada entre ellas, Brienne negó con la cabeza. Su excelencia, es una orden, dijo con firmeza. Sus labios esbozaron una sonrisa burlona al añadir. Arya. Sansa gimió cuando Arya se abalanzó sobre la valla. No creas que solo por ser rey puedes darme órdenes. Pero puedo ordenarle a Brienne que deje de entrenar contigo, dijo con una sonrisa. ¿Cómo puedo arriesgarme a que le haga daño a una princesa? Arya apretó la mano. ¿Apuntar o ceder? Jon se acercó a coger una espada para Arya, mientras que Brienne ya había conseguido una. Ríndete. Se la lanzó a Arya, quien la atrapó por la empuñadura y la hizo girar mientras se acercaba a Brienne. ¿Está seguro, su excelencia? Preguntó el caballero. Seguro que está agotado. Aquí me calmo, aseguró. Ahora ven. Parece que quiere una paliza, dijo Laúl riendo. Sansa frunció el ceño, agarrándose la falda mientras observaba a Arya lanzarse hacia adelante, con los ojos entrecerrados al tomar una curva hacia la izquierda de Jon.
Al mismo tiempo, Brienne se abalanzó, preparándose para atacar a su derecha. Él podría haber retrocedido, pero en lugar de eso, se dejó acorralar, dejando que su espada alcanzara la de Brienne, deslizándose hacia Arya y alzando el escudo para interceptar su ataque a su costado. Su escudo se alzó, dejando que la espada de Arya lo empujara, rozando su cabeza mientras su espada rozaba la de Brienne y su cuerpo giraba. Brienne intentó otro golpe en su hombro, pero él logró girar hacia la derecha de Arya, con su propia espada balanceándose hacia la parte posterior de sus piernas. Por un momento, pareció que Arya quedaría atrapada entre ambos golpes hasta que se giró, con la espada de Jon pasando por debajo de ella mientras la de Brienne pasaba por encima. La multitud jadeó cuando Arya aterrizó, dejando a Jon entre ellos de nuevo, abalanzándose hacia el abdomen de Brienne. Ella desvió el golpe al suelo en el último instante antes de retroceder un paso y alzar la espada por encima de la cabeza. Arya se había deslizado hacia un lado, intentando atacarlo de nuevo, pero él desvió el golpe. Su espada cortó la tierra al ascender hacia su pecho, golpeándola justo cuando la espada de Brienne pasaba junto a su hombro, demasiado tarde para asestarle un golpe. Ser el primer golpe pareció hacer que Arya dejara de contenerse. Mientras Jon se giraba para golpear el brazo de Brienne, Arya lanzó su espada a su mano izquierda. Una rápida estocada hizo que Jon levantara su escudo, pero ella lo agarró, tirando del brazo del escudo hacia atrás mientras le clavaba la espada en el pecho. Justo entonces, Brienne asestó su propio golpe una fracción de segundo después. La multitud jadeó cuando él hizo una mueca y alzó la espada, derribándola de ellos y arrastrando a Arya. Tuvo la fuerza suficiente para derribarla, pareciendo lanzarla cuando ella soltó su escudo y se deslizó hacia su derecha. Sansa quiso detenerlo, saltar la valla y rogarles que pararan mientras seguían asestando 2 golpes cada uno por cada uno que él parecía. Pero ninguno cedió. Pasaron los minutos y Jon seguía luchando, esquivando sus golpes, acercándose a ellos, recibiendo golpes para intentar asestar los suyos. Era difícil interpretar sus pensamientos. Parecía más bien una danza salvaje. Los combates entre Arya y Brienne parecían ayudarlos a luchar al unísono, zigzagueando para golpear a Jon. Todos podían ver que se esforzaba por seguir adelante, a pesar del cansancio, pero nadie sabía por qué. Era difícil saber si incluso Jon lo sabía, pero finalmente retrocedió blandiendo su espada. He terminado. Me rindo. La multitud pareció dar un suspiro de alivio mientras Arya y Brienne retrocedían, cada una respirando profundamente mientras veían a Jon arrojar su espada al cubo con los demás y entregarle su escudo a William antes de abandonar el campo. Sansa se separó del grupo, sujetándose la falda mientras se apresuraba a ir al lado de Jon. Jon gritó, haciéndole mirar hacia atrás. Su expresión sombría se rompió con una sonrisa al detenerse. ¿Estás bien? Encogiéndose de hombros, echó a andar de nuevo. Estoy un poco cansado y sudoroso. Pediría un baño ahora, pero tendrá que esperar. Necesito reunirme con Davos y repasar los planes para los hijos del hierro. Estaban en el pasillo, camino de su habitación, cuando ella lo agarró del brazo, obligándolo a detenerse. Jon. ¿De qué se trataba eso? Jon la miró antes de exhalar y negar con la cabeza. Quería hacer algo que sé que se me da bien. Estoy bien. Tenía la sensación de que había algo más, pero no quería forzar la situación y arriesgarse a que él volviera la apuesta. En cambio, asintió y lo besó en la mejilla. Si necesitas algo, estoy aquí para ti, ¿de acuerdo? Una sonrisa triste se dibujó en sus labios mientras asentía. Lo sé. No fue sorpresa que, poco después de su regreso, se corriera la voz de que Jon había partido para encontrarse con Daenerys. Los hombres que trajo iban a hablar, lo habían aceptado. Lo que la sorprendió fue cuando Lysa se acercó a competir mientras Robin y Rickon jugaban con Fantasma. ¿Te va a dejar por la reina dragón? Preguntó Lysa sin previo aviso. ¿Perdón? Preguntó Sansa. El rey dijo con insistencia. ¿Es ese el motivo de ese despliegue esta mañana? ¿Te refieres a su entrenamiento? Sansa negó con la cabeza. Supuse que era porque te has aferrado a tu virginidad. Lysa entrecerró los ojos. ¿Lo has hecho, verdad? Sí, asintió Sansa. ¿Por qué eso lo haría luchar? Petit rió entre dientes. Los hombres criados para la guerra suelen lidiar con la frustración de maneras particulares. Si no pueden calmarla en los brazos de una mujer, se retiran al patio hasta que los suyos les pesan demasiado para blandir una espada. Suele ser peor cuando se ven obligados a alejarse de los primeros. Inclinó la cabeza con inocencia. Por supuesto, ha vuelto contigo.
No me imagino que eche de menos el abrazo de una mujer cuando su prometida está con él. Sansa se removió un poco, pensando en las implicaciones. Estaba frustrado porque no se había acostado con él. La había cuidado la noche anterior, pero fue él quien la rechazó, diciendo que quería centrarse en ella. No se habían acostado juntos, pero habían encontrado la manera de evitarlo. Frunció el ceño al darse cuenta de que Petyr insinuaba que Jon se había acostado con Daenerys. Sabía que no, confiaba lo suficiente en él como para saber que se lo habría contado, pero se comportaba de forma extraña. Siempre había sido generoso, priorizándola a ella, pero la noche anterior parecía tan decidido. Casi como si estuviera compensando algo. Peleaba con furia, enfrentándose a varios a sabiendas de que le darían golpes. Jon quería perder. Quería que lo golpearan y lo dejaran magullado. Estaba furioso consigo mismo, se esforzó hasta el agotamiento y no pudo soportarlo más. Jon jamás haría eso. Pero ¿por qué actuaba tan raro? Algo andaba mal. Ella simplemente no sabía qué. Tenemos aguas dulces, les dijo Davos mientras el consejo de Jon se reunía tras recibir una carta de su tío. Lo que significa que tenemos las tierras de los ríos. Son inútiles hasta que los Lannister se hayan ido, dijo Jon. Diles a los Manderly que se queden y ayuden a expulsarlos. Asegúrate de que las tierras de los ríos puedan defenderse antes de partir. ¿Y si conseguimos a los hombres de Tyrell y Martell? Preguntó Davos. ¿Vale la pena intentar capturar a Cersei antes del muro? ¿Podemos confiar en que el Matarreyes convenza a su hermana? Preguntó Arya. No respondió Sansa. Aunque lo vea, jamás nos ayudará. Dirá que nos dejen morir a todos y luego reclamará los restos. Pensará que el Rey de la Noche se detendrá una vez que tome el norte. Es vengativa y cruel, no inteligente. ¿Cuánto tiempo podría contenerlo el muro? Preguntó Arya. Quizás deberíamos dejarlo ahí sentado hasta que estemos listos para cabalgar hacia el norte. El muro no se interpondrá en su camino, dijo Melisandre con conocimiento de causa. Encontrará la manera de rodearlo o atravesarlo. ¿Tus llamas te dicen eso? Preguntó Arya con una mirada fulminante. Las historias cuentan maneras de derribar el muro, dijo Melisandre simplemente. El pueblo libre habla del cuerno del invierno, que puede derribarlo de un golpe. También es posible que el Rey de la Noche sea único o incluso esté vinculado al muro de alguna manera. Por lo que sabemos, participó en la creación del muro y es muy posible que sea capaz de derribarlo con un simple toque. Odio la magia, suspiró Jon. Sansa lo miró con el ceño fruncido. No. Te trajo de vuelta. ¿Qué magia?, corrigió, arrancándole una sonrisa. Ojalá pudiera siquiera empezar a entenderla. Jon rió entre dientes. Espero que Sam regrese como mago. ¿Un mago? Se rió Sansa. Dijo una vez que siempre quiso ser mago, dijo Jon con cariño. Espero que vuelva convertido en uno. Espero que no, dijo Melisandre sacudiendo la cabeza. Los brujos son horribles. Su padre trajo uno a la colina del cuerno una vez, dijo Jon recordando. Sam dijo que el brujo mató a un uro y lo hizo bañar en la sangre para intentar hacerlo valiente. Cuando no funcionó, su padre mandó azotar al brujo. Sansa frunció el ceño mientras los demás parecían sorprendidos. Pobre Sam. Tras asentir, Jon ladeó la cabeza. Daenerys dijo que también conoció a brujos. Le robaron sus dragones e intentaron matarla con una mantícora. Supuestamente Greyjoy también los tiene, dijo Davos. Al ver la confusión, Davos rió entre dientes. Perdón, me refería a Euron. Varys me contó que corrían historias por esos de que Euron había cogido las lenguas de su tripulación y se había quedado con brujos para que le enseñaran magia. Tendremos que encargarnos de él cuando llegue Daenerys, dijo Jon, apoyándose en su mano y con el codo clavado en el brazo del sillón. Quizás sus dragones puedan ayudar a reducir la flota y podamos intentar recuperar a Yara, si es que sigue viva. Una vez que los demás se marcharon, Sansa se quedó allí como solía hacerlo. ¿Los brujos realmente intentaron matar a Daenerys con una mantícora? Jon se giró hacia ella y rió entre dientes. Aparentemente. Me pareció raro, pero luego vi 3 dragones volando cerca de la costa cuando me lo contó, así que no pude dudar de ella. Sansa rió disimuladamente. ¿Hablaron mucho? Solo estuvieron allí unos días. No mucho el primer día, dijo mientras ordenaba sus papeles en el escritorio. Pero una vez que empezamos, se hizo más fácil. ¿Por qué? ¿La extrañas? Jon se giró hacia ella, intentando comprender por qué preguntaba. No lo creo. Me gustaría hablar más con ella. La confusión de Jon dio paso a una sonrisa solemne.
Dijo que me contaría sobre Raegar. Sansa sonrió, sabiendo que había escuchado algunas historias de Lyanna en su juventud, pero ningún señor del norte tenía mucho que decir de Raegar más allá de las historias de su victoria en Arenal. Al verla asentir, Jon se acercó a ella arqueando una ceja. ¿Por qué? Me preguntaba qué tan unidos se volvieron ustedes dos. ¿Estás celoso? Preguntó con una sonrisa burlancia. No, dijo ella incrédula, cruzándose de brazos. Sus manos encontraron sus hombros mientras le dedicaba una sonrisa tranquilizadora. Si ya estás celosa, temo por mi vida el día que ambos se pongan celosos. No estoy celosa, dijo ella dándole un ligero golpe en el pecho. Bien, asintió, porque no tienes por qué estarlo, mi amor. Sansa sonrió, apretando sus labios contra los de él, ruborizándose al sentir su lengua rozar la suya. Consideró llevarlo de vuelta a la cama y tomarlo en sus brazos, pero tuvo la sensatez de recordar sus deberes. Al separarse, ella suspiró y le besó la mandíbula antes de volver a la puerta. Te veo esta noche, prometió, sin ver cómo su sonrisa se desvanecía al marcharse. Lin. Sansa se había sentido miserable tras rechazar a Jon. Verlo le dolió, pero tener el asiento a su lado vacío durante la cena lo hacía difícil de soportar. Sin embargo, sintió una opresión similar en el pecho mientras cenaban en el gran comedor. Hablaba con cualquiera que se acercaba, pero nunca se relacionaba con nadie. Parecía contento con perderse en sus copas, bebiendo 2 jarras de cerveza antes de terminar su comida, probablemente solo para no desperdiciarla. Era evidente que algo lo inquietaba. No solo asuntos regios, como la mayoría supondría, sino algo personal. Algo le carcomía el corazón, dejándolo hundirse, con la mirada perdida y distante. Intentó alcanzar su mano por debajo de la mesa, pero él la apartó, tomó su taza y se bebió la mitad restante de un trago. Dejó la taza y se levantó, marchándose con gestos de la cabeza a quienes le hablaban al pasar. No se dirigió a su habitación, sino al patio. Tenía el estómago hecho un nudo mientras intentaba darle tiempo para que no fuera tan obvio que, cuando finalmente se disculpó, lo hizo para ir tras él. Había soportado mucho, pero no esto. Algo andaba mal y no permitiría que eso se lo arrebatara. Sansa recorrió el patio, pero no encontró rastro de él. El jardín de cristal estaba vacío, la torre en ruinas no mostraba señales de entrada, ni rastros recientes que se dirigieran al bosque de dioses. Empezó a preguntarse si se habría largado, pero entonces su mirada se desvió hacia la cripta de Invernalia. Tras darle a sus ojos un momento para acostumbrarse a la tenue luz de las velas, Sansa entró. No tardó mucho en encontrar a Jon. Estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, contemplando la estatua de su madre. La única mujer que conocía en la cripta destinada a reyes y señores. Solo lo había visto allí abajo una vez, cuando reclamaron Invernalia a los Bolton. Jon había liderado un grupo a las criptas para asegurarse de que no hubiera Bolton escondidos, y cuando los demás salieron, él no lo hizo. Ella y Rickon bajaron y encontraron a Jon de pie ante la estatua de su madre, observándola hasta que él se dio cuenta y se fue con ellos, dedicándole una sonrisa que le indicó que todo estaba bien. Esta vez la miró y se dio la vuelta, cabizbajo, como avergonzado. A ella se le encogió el corazón, pero permaneció en silencio mientras se acercaba a la pared y se sentaba a su lado. Si quería hablar, lo haría, pero bastaría con estar ahí para él. Al mirarlo, lo vio volver a mirar la estatua y con cuidado deslizó sus dedos entre los suyos. Sintió un gran alivio cuando los envolvió en su mano. Él respiró hondo, con la garganta agitada, antes de negar con la cabeza ante una idea absurda. Finalmente, con la mirada fija en el suelo, dijo en voz baja: «Me siento tan patético». Sansa permaneció en silencio, queriendo que él dijera lo que fuera que tenía en mente. Después de un momento, continuó: «Sé que es estúpido. Lo pienso y me digo que estoy siendo un idiota, pero no puedo dejar de pensarlo. Aunque sé que todo lo demás pesa más, sigo viendo todas estas pequeñas cosas que se sienten como puñales en mi costado, diciéndome que es verdad. Que no importa cuánto lo desee, sigo siendo quien siempre fui. Sé que me hablaste de él». Sansa supo a quién se refería casi al instante. Cómo intentaba sacarnos de quicio. No creo que se diera cuenta, no de la forma que pretendía, pero fue suficiente para que me diera un vistazo a algo que me había estado carcomiendo. Algo que una tontería tan insignificante podía hacer parecer mucho peor. Incluso cuando lo sé, no lo sé. Sé que no es verdad y me siento fatal por siquiera pensarlo, pero sigue ahí. Me hace preguntarme si me he estado engañando a mí misma por estar tan desesperada por cosas que nunca pensé que podría tener. Cosas que no creo merecer.
Hace que cosas que sé que no importan parezcan peores, y me da miedo preguntar porque sé que responderás, y por mucho que quiera escuchar una respuesta, la otra parece peor que recibir otro cuchillo. ¿Qué dijo? Preguntó en voz baja. Insinuó que estabas conmigo para ser reina, dijo Jon, negando con la cabeza. Que al final conseguiste lo que querías. Que incluso si tuviera que ser con alguien a quien conocieras como tu medio hermano, lo soportarías para ser reina. Sansa se giró hacia él, apretándole la mano con las suyas. Sabes que no es cierto. Lo sé, asintió con una sonrisa rota. Entonces, ¿qué pasa? Le acarició la mandíbula. Puedes decírmelo. Bésame. Sansa lo hizo sin dudarlo, presionando sus labios contra los de él, desesperada por quitarle todo lo que lo estaba molestando. Cuando ella se apartó, él preguntó: ¿Qué sientes? Sansa parpadeó. ¿Qué? Sé que no me aceptarías ni por una corona ni por lo que fuera que intentaba hacerme creer, dijo Jon con desdén antes de mirarla a los ojos. Pero sé que nunca fui lo que querías. Sansa quiso decir que no era cierto, pero lo era. Siempre había hablado de príncipes rubios, no de los morenos. Hablaba de hombres que cantaban a sus amores con arpas, pero Jon solo cantaba con su espada. A ti te pasa lo mismo, ofreció ella. Jon frunció el ceño, negando con la cabeza ante su sorpresa. Una vez que entendí lo que significaba, cada vez que imaginaba una esposa, la comparaba contigo tanto como con cualquier otra persona. Cuando no me decía a mí mismo que sería más fácil si ella simplemente hacía lo que yo quería y terminaba como Arya, cuando realmente pensaba en lo que quería, ella tenía que oponerse a ti. Cuando intentaba ser amable con una chica, pensaba en cómo sería amable contigo. Me pareció tan fácil amarte que me preocupó. Me hizo pensar que quizá era el único. Luego, cuando me rechazaste, fue como si hubiera sido un tonto al pensar que alguna vez sería más que un bastardo, y una dama jamás amaría a un bastardo. Luego regresaste y dijiste que me deseabas. Me preguntaste qué sentía. Te dije que te amaba de forma diferente a cualquier otra persona. Apenas me di cuenta entonces de que nunca me lo habías dicho y nunca lo has hecho. Sansa frunció el ceño. ¿Qué? Negó con la cabeza. No, te lo dije, su voz se desvaneció al recordarlo y darse cuenta de que tenía razón. Le había dicho que quería estar con él y casarse con él, pero nunca le había dicho abiertamente que lo amaba. La primera vez que se lo dijo fue a Brinden, luego les dijo a Arya, Bran y Rickon que amaba a Jon, pero nunca a él. De repente, todo cobró sentido. Sus preguntas en el solar eran sobre ella. No intentaba disculparse por una aventura al pasar la noche complaciéndola. Estaba desesperado porque lo amara. Su frustración no era carnal, sino emocional, un castigo. Dios mío. Incluso la había llamado su amor y ella simplemente lo besó y se fue con solo una promesa para la noche siguiente. Sansa lo miró y suspiró. Jon, susurró, deslizando la mano por su barba. Sentí que lo decía cada día al despertar y cada noche antes de dormir. Sentí que lo decía cada vez que te miro y cada vez que tú me miras. Si lo dijera cada vez que lo siento, nunca diría otras palabras, pero si eso es lo que necesitas para creer, te prometo que te quiero. Los labios de Jon se crisparon levemente. ¿Y que no tenga sentido? Nunca, susurró ella, atrayéndolo hacia ella para poder besarlo. Parecía extraño, pero no pudo evitar sentir que el beso era más profundo, más significativo que antes. Parecía que él llevaba mucho tiempo conservándolo, pero ella se aseguraría de disiparlo hasta que no quedara ninguna duda. Cuando finalmente se separaron, frunció el ceño. Siento haber dejado que me afectara. Fue pura suerte, dijo, negando con la cabeza. No salí precisamente ilesa. Jon entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Fueron pequeñas cosas. ¿Recuerdas cuando pensaste que estaba celoso? Su ira protectora dio paso a una sonrisa. Lo eras. No, la verdad. Es como dijiste, sabía que no era cierto, pero no pude evitar pensarlo. Sabía que algo andaba mal, sabía que actuabas diferente, y entonces él sugirió que estabas frustrada porque te acostaste con Daenerys y regresaste conmigo, la doncella. Jon negó con la cabeza, pasándole la mano por el pelo. Quiero esperarte, Sansa. No pienses que me importa. Sobre todo cuando hemos encontrado otras maneras. Sansa sonrió. Lo sé, pero no puedo evitar preocuparme por si seré tu peor. Dijiste que Ygritte no era una criada. Daenerys es más joven que tú, pero mayor que yo y ya se casó una vez. Yo seré la novicia. Tendremos tiempo para practicar, aseguró Jon. No es tan difícil, no cuando ambos lo disfrutan. Algo que Daenerys no encontró mucho en su primer matrimonio.
Sansa frunció el ceño. ¿No? Jon negó con la cabeza. Mencionó a un amante que dejó en Meereen, pero pareció decir que su primer matrimonio fue duro. La vendieron a un Khal-Dothraki que la tomó como a una yegua de cría. Dudo que haya encontrado lo que yo encontré en las pieles de Ygritte, y lo que te prometo que encontrarás en nuestra cama, y si nos casamos con ella entonces, lo que seguramente sentirás si lo desea. ¿Y cómo imaginas que eso sucederá? Preguntó ella, notando que él había evitado decir que él o ellos la harían sentir así. No tengo ni puta idea, admitió riendo. Pero me aseguraré de que nunca te sientas desamparada. Sansa asintió, rozándole el cuello con los dedos. Y yo haré lo mismo por ti. Ahora volvamos. No puedo hacer lo que quiera con los muertos mirándome. Shock, 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 shock. Todo parecía más fácil ahora que la situación entre ellos estaba más clara. Sansa había pasado el primer día susurrando su amor siempre que podía, exagerándolo tanto que incluso las canciones antiguas parecían palidecer en comparación, pero pronto sus bromas se suavizaron y se volvieron más naturales. Él no quería que se lo dijera a cada instante, desde luego no lo decía mucho, pero parecía ayudarla a disipar cualquier duda que hubiera creado al rechazarlo. Petyr seguía haciendo pequeños comentarios cada vez que podía, pero era un sinsonte picoteando el muro, pues así de grande era el lugar de Jon en su corazón, así de segura se sentía en su amor. La reina dragón cabalga hacia el norte, anunció Jon a los señores reunidos en el gran salón. Habían oído rumores del segundo campo de fuego, así que no les sorprendió que llegara la carta anunciando su traslado. ¿Está con nosotros o contra nosotros?, preguntó Robert Glover. No está contra nosotros, dijo Jon con cuidado, dejando la carta sobre la mesa mientras miraba a los señores. Pase lo que pase, nos apoyará contra Cersei y no dudo que nos apoyará durante la larga noche. Cuando llegue, empezaremos a debatir nuestra postura, pero dudo que haya derramamiento de sangre. Ninguno de los dos quiere eso. Incluso trae un cargamento de vidriagón extraído de las profundidades de Rocadragón. ¿Y qué pasa con sus dragones?, preguntó Eddard Tallard. Vendrán con ella, pero no le harán daño a nadie. Obedecen sus órdenes. ¿Obedecen los tuyos?, preguntó Barbrey Dustin. Todos miraron a Jon con renovado interés hasta que negó con la cabeza. Nunca estuve lo suficientemente cerca como para darles órdenes. Davos se acercó más que yo. Y casi me orino encima, dijo Davos riendo, así que dudo que me obedezcan. Una vez que las risas se calmaron, Jon golpeó la mesa. El ejército del Rey de la Noche se dirige a Guardia Oriente. Tendremos que enviar hombres allí para apoyar a los salvajes cuando lleguen, pero una vez que hayamos reunido a todos nuestros ejércitos, podremos marchar al norte y acabar con esto. Si Cersei no se hace a un lado, tendremos que confiar en las casas sureñas y los hombres de Fosso Cailin para mantenerla ocupada. De lo contrario, les pediré que envíen a todos los que puedan. Norte, sur, nada de eso importará cuando lleguen al muro. Solo vivos y muertos. Mientras el salón se vaciaba, Jon notó que los señores se apartaban, dejando entrar a Bran. Se dirigió al estrado. Lo encontré. Los que estaban en la mesa principal se pusieron tensos. ¿Qué necesitamos? Bran frunció el ceño. Dragones y vidriagón. Fuego y sangre. Line. Jaime observó hacerse y mirar fijamente al soldado no muerto que colgaba de la espada de Gregor Clegane, arañándola. Qyburn abrió los ojos de par en par al ver a Bronn encender una antorcha, encendiendo al espectro. Pareció desprenderse de la espada, y los huesos expuestos, que no estaban sujetos por la piel podrida, se desprendieron de ella. Euron se acercó y recogió el cráneo del espectro. Lo que está muerto quizá nunca muera, susurró antes de reír. Quizás el norte sea más interesante de lo que pensaba. ¿Y dicen que hay un ejército de estas cosas moviéndose hacia el sur?, preguntó Cersei. Al menos 100.000 hombres, sin contar los gigantes ni los animales que hay entre ellos. Euron dejó caer el cráneo de su mano mientras se ponía de pie. ¿Qué más hay? Todos están liderados por caminantes blancos y su rey de la noche, les dijo Jaime. Todo, menos el vidriagón y el acero valirio, se hace añicos contra ellos. Nada más los detiene. Los dragones podrían ayudar en eso, dijo Euron asintiendo. Cersei se aferró al brazo de su silla. Y esa puta seguro que está del lado del rey bastardo. Es su hijo, Cersei, dijo Jaime. Lo sé. Eso dices, se burló ella. ¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Mantenernos a un lado? ¿Dejar que se apoderen del trono junto con nuestras cabezas? Nos ha pedido ayuda, pero comprende nuestra reticencia. Nos ha ofrecido un armisticio. ¿Entonces simplemente nos sentamos y esperamos?
Un atisbo de cariño tiñó la sonrisa de Jaime. Dijo que podemos decidir quién se sienta en el trono una vez que estemos seguros de que seguirá existiendo. Si aceptamos renunciar, él también lo hará. ¿Y qué pasa con la puta dragón? Pareció meditar su respuesta, pero sabía que podría ser una prueba si los pajaritos de Kiburn ya lo sabían. No me lo dijo, pero creo que había ido a buscarla cuando llegué. ¿Crees que él ha renunciado a su puesto por ella? Preguntó, como si eso pudiera decidir sus pensamientos. Aunque inseguro, Jaime negó con la cabeza. Lo dudo. Parece decidido a guiarlos a través de la larga noche. Cersei pensó un momento. ¿Podríamos confiar en su palabra para un armisticio? Sigue siendo el hijo de Ned Stark, ofreció Jaime encogiéndose de hombros. Cersei asintió, mirando a Euron. Haz lo que te dije. Avisa cuando esté hecho. Los pálidos labios de Euron se curvaron en una sonrisa mientras hacía una reverencia exagerada. Como desees, mi reina. Escríbele al rey bastardo, le dijo Cersei a Qyburn. Dile que conseguirá su armisticio. Incluso ofreceremos a sus ejércitos paso por nuestras tierras para que pueda defender el norte. Dile que prepararemos una pequeña compañía de hombres para que se una a ellos en cuanto podamos, como muestra de buena fe. Enseguida, su gracia. Qyburn inclinó la cabeza y se dio la vuelta para huir del patio aislado. Jaime la observó mientras ella se preparaba para servirse una copa de vino, dejando que Bronn se llevara al espectro. ¿Preparo a los hombres? Cersei tomó su copa y se volvió hacia él con una sonrisa burlancia. Siempre supe que eras el Lannister más estúpido. Dio un sorbo mientras él hundía la frente. Los Targaryen y los Stark se han unido contra nosotros y quieres luchar junto a ellos. ¿Eres un traidor o un idiota? Lo viste con tus propios ojos, dijo mientras caminaba hacia ella. Viste a un muerto intentar matarnos. Y lo vi arder, dijo Cersei. Si los dragones no pueden detenerlos, si los Dothraki, los Inmaculados y todas las casas del norte no pueden detenerlos, ¿cómo podrían nuestros ejércitos influir en ello? No se trata de casas nobles, dijo ella, meneando la cabeza con incredulidad. Se trata de los vivos y los muertos. Y yo pienso quedarme entre los vivos, dijo Cersei. Que el rey bastardo y sus reinas defiendan el norte. Nos quedamos aquí, donde siempre hemos estado, y mientras ellos luchan contra los monstruos, nosotros recuperamos las tierras que nos pertenecen. ¿Y luego qué? Y luego gobernamos. Cuando termina la lucha en el norte, alguien gana, ¿lo entiendes, verdad? Dijo como si le hablara a un niño. Si ganan los muertos, marchan al sur y nos matan a todos. Si ganan los vivos, y los hemos traicionado, marchan al sur y nos matan a todos. Los Targaryen y los Stark ya quieren matarnos a todos. La mayoría morirá en él, ya han matado a miles de nuestros hombres. Sus dragones los redujeron a cenizas. Apenas tenemos control sobre los dos reinos leales. No podemos derrotarlos ni a ellos ni a sus dragones. No son invencibles, dijo Cersei encogiéndose de hombros, tomando un trago. Uno de nuestros hombres usó el escorpión de Qyburn para herir a uno. En cuanto tengamos más, caerán del cielo antes de que se acerquen a nuestros hombres. ¿Qué hombres? Nuestros ejércitos están destrozados. No contamos con el apoyo de las otras casas. No, tenemos algo mejor, dejó su vaso con una sonrisa, tenemos el banco de hierro. Jaime la miró, confundido y dolido. Sabía que tendría que hacerlo. Lo había dicho, pero quería creer, darle la oportunidad de mejorar. No lo hacía. Deberías haber escuchado más cuando padre hablaba de la importancia del oro, le dijo con la condescendencia que siempre había tenido su padre. Sé que te aburre. Solo querías cazar, cabalgar y luchar, pero yo escuché y aprendí. Alto Jardín nos compró el ejército más poderoso de esos. Se hundió en su silla y lo miró victoriosa. La Compañía Dorada. 20.000 hombres, caballos, elefantes, creo. La Compañía Dorada no está aquí, está en esos. ¿Cómo está? Su voz se fue apagando hasta convertirse en un suspiro. Greyjoy. Cersei sonrió. Traerá a la Compañía Dorada de vuelta aquí para ayudarnos a ganar la guerra por Poniente. Conspiraste con Euron Greyjoy sin decírmelo a mí, el comandante de tus ejércitos. Y no hiciste lo que te dije y mataste al rey bastardo. Me enviaste a reunirme con él. ¿De verdad se había vuelto loca? Para ver por mí misma las pruebas que me ofreció. Te envié allí como el único hombre en quien creía poder confiar para hacer lo necesario. Te envié a reunirte con él para que pudieras decapitarlo. ¿Querrías que muera allí en el norte? Cersei negó con la cabeza como si realmente fuera el idiota que ella creía. Podrías haberle pedido a uno de tus hombres que se escondiera y lo hiciera.
Podrías haber encontrado la manera si hubieras querido. Jaime se acercó a ella con la mandíbula apretada. Prometí traer hombres al norte para ayudar a los vivos. Pienso cumplir esa promesa. Entonces eso sería traición, dijo ella con frialdad. ¿Traición? Desobedecer las órdenes de tu reina, luchar contra sus enemigos, ¿cómo lo llamarías? Jaime negó con la cabeza, irguiéndose. No importa cómo lo llame. Cuando se giró para irse, Gregor se interpuso en su camino. Al mirar a Cersei, ella dijo: Nadie se aleja de mí. ¿Vas a ordenarle que me mate? Preguntó, volviéndose hacia ella. Soy el único que te queda. Nuestros hijos se han ido. Nuestro padre se ha ido. Ahora solo quedamos tú y yo. Ya sea de ti o de otro, dijo con calma, habrá más. La parte que aún sentía por ella le revolvía el estómago al pensar en ella con otro hombre, igual que cuando supo que había prometido casarse con Euron al terminar la guerra. Con un gesto de la cabeza, le dijo: Dale la orden entonces. Jaime sostuvo su mirada, casi retándola. Aunque no le sorprendió verla dirigir la mirada hacia Gregor con un asentimiento, aún así le rompió el corazón. Por un instante, se estremeció, su mirada se desplazó, repasando todo lo que habían sido juntos, todo lo que se habían amado antes de que ella se convirtiera en el monstruo ante él. No te creo, dijo, volviéndose hacia Gregor y pasando junto a él, esperando una espada que nunca llegó. Ojalá hubiera hecho una presentación más pública. Quizás habría contado con más hombres mientras se dirigía a los establos. Aunque lo había liberado de sus votos para nombrarlo comandante de sus ejércitos, los votos de un guardia real eran vitalicios. Los hombres que lo acompañaban podrían no tener importancia en las guerras venideras, pero un guardia real daría su vida para proteger a su rey y defenderlo de cualquiera que intentara hacerle daño, incluso de su propia hermana. Shock, 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 shock. Al mirar el pergamino que Bran sacó, Gendry negó con la cabeza. Esto es muy específico. Jon se cruzó de brazos. Lo sé. Arya dice que eres buena. Confío en su buen juicio y en que serás la única que lo vea antes de tirarlo a la forja. Gendry miró a Jon con los ojos muy abiertos. ¿Solo yo? Ya ves lo difícil que es hacerlo, dijo Jon, señalando con la cabeza el gran pergamino lleno de letras pequeñas y diagramas. No podemos malgastar el vidriagón en intentos fallidos. Preferiría que se convirtiera en dagas, lanzas y flechas. Pero te guardaría una cantidad para que la uses y la domines, y cuando lo hagas, forjaremos todos los que podamos antes de ir al norte. Gendry volvió a mirar la página, frunciendo el ceño. Supongo que me quedaré al sur forjando más para los refuerzos. No puedes, dijo Jon con una sonrisa. Necesitaremos los dragones. Gendry se rió. Bien. Aunque carecía de detalles específicos, Bran dio suficientes para que Gendry se hiciera una idea de las temperaturas necesarias, el tiempo y cómo templar el acero. No era algo que pudiera apresurar, definitivamente no al principio. Tendría que ser lento y preciso al principio hasta que lo dominara. Cada paso llevaría tiempo. Puedo hacerlo. Shock, 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 shock. Jon se sintió más que complacido cuando Sansa aceptó su oferta de ayudarla a entrenarla, pero de alguna manera eso lo llevó a pasar casi todas las mañanas con la mitad de las mujeres de Invernalia. Por suerte, Arya, Brienne, Podrick y Theon habían empezado a ayudarlo. Podía instruirlas a todas, pero si intentaba ayudarlas a perfeccionarse él solo, le llevaría horas. Por supuesto, Arya disfrutaba de la oportunidad de guiar a Sansa. Endereza la espalda, chasqueó la lengua. Aprieta el agarre. ¿O debería hacerte crujir los nudillos? Sansa sabía cuál era la mejor manera de fastidiarla. La apretó con más fuerza, le enderezó la espalda y le dedicó una dulce sonrisa. ¿Así está mejor? Arya resopló. Sí, sí, dijo agitando la mano y acercándose para ayudar a Lyanna Mormont. Tiene razón, ¿sabes? Dijo Jon, caminando hacia Sansa y poniendo una mano sobre la suya, pero la empuñadura se ha disculpado. No hay necesidad de estrangularla. Sansa se rió, apretando el puño. Sé que tiene razón. Mirando la espada, la blandió y suspiró. ¿Está bien? Es un golpe simple, pero sí. Me refería a la espada. La sostenía en una mano, frunciendo el ceño. ¿No deberían ser más pesadas? ¿Más pesado que qué? Espadas normales, dijo encogiéndose de hombros. Se siente casi igual que cualquier espada normal. ¿No sería mejor si fuera más pesada? Jon notó que alzaba la voz para la última pregunta, intentando desviar la atención de los demás. Negó con la cabeza al verla sonreírle, obligándolo a dedicarse a otra lección.
Todos parecieron volverse hacia él, así que negó con la cabeza. No, la verdad es que no hay diferencia. La mayoría de las veces, si la espada es más ligera, es más pequeña o tiene una forma diferente, lo que significa que no podrías blandirla como estas. ¿No nos hará blandir espadas normales más rápido? Preguntó Jona, aunque Jon notó que Liana miraba de la chica a él, como si hubiera tenido cuidado de preguntar eso y arriesgarse a avergonzarse. No. Parecerá que sí, pero no es así. ¿Y cómo lo sabrías? Preguntó Liana. Para su sorpresa, Theon rió entre dientes y respondió, mientras Jon suspiraba. Lo ha intentado. Miraron de Theon a Jon, quien asintió y miró a Sansa. Los Stark tenían invitados, así que salía al patio todas las noches y recogía todos los palos que podía. Los ataba a una espada y contaba cada golpe, obligándome a hacer más y más cada noche hasta que me dolieron los brazos. Sansa frunció el ceño al pensar en Jon sentado allí solo por la noche envolviendo palos alrededor de su espada y balanceándola mientras ella se reía de chistes en el cálido salón y se hartaba de pasteles de limón. Llegué a un poco más de 600 antes de tener que aceptar que no estaba funcionando, admitió Jon con una pequeña risa. Una vez terminada la lección, Sansa se unió a Jon en su camino a su solar. ¿Cómo lo hice? Preguntó una vez que se sentó en su escritorio. Maravillosamente, aseguró ella, sentándose en su regazo antes de que pudiera alcanzar las cartas que Volcan le había dejado. Su brazo la rodeó por la cintura. ¿Espada o daga? Ninguno admitió. Pero si tuviera que elegir, espada, supongo. ¿En serio? Eso lo sorprendió. Sansa respiró hondo. Tuve que esperar a que uno de los perros de Ramsay me derribara para apuñalarlo en el ojo. Quizás podría haberlo golpeado antes de que me tocara si hubiera podido tomar una de sus espadas y saber usarla. Tras asentir, Jon le dio una palmadita en el trasero y se incorporó. Terminemos con esto para poder despedirnos de tu tía y tu prima. Shock, 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 shock. Sansa sintió una oleada de alivio cuando Lysa y Baelish partieron hacia el valle con Robin, dejando atrás a algunos otros señores y sus hombres, y prometiendo enviar a todos los que pudieran una vez que regresaran a Eyrie. Nadie se sorprendió cuando llegó una carta de Jaime, diciéndoles que Cersei planeaba traicionarlos al día siguiente de la suya, en la que declaraba su acuerdo con el armisticio. Davos y algunos lores querían reunirse para debatir si centrarse en el muro o en el sur, pero Jon dijo que esperaría a Daenerys. Pasar a lo que pasara, no le cabía duda de que ella ayudaría en ambas guerras, fuera su esposa o no. Por suerte, no tardaron en recibir noticias de Puerto Blanco y avistar dragones en el horizonte. Sabiendo que Daenerys no estaría entre los que cabalgaban, Jon cruzó las puertas con un pequeño grupo mientras Sansa y la mayor parte de Invernalia permanecían en las murallas. Tyrion lideró al grupo de los ejércitos de Daenerys, incluyendo a un solitario poniente entre los Dothrakis y los Inmaculados. El oso en su peto atrajo la atención de Jon. Rey Jon, dijo Tyrion al presentar al caballero y capitán inmaculado, Ser Jorah Mormont y Gusano Gris. El caballero asintió, y Jon le devolvió el saludo, estrechándole la mano una vez que todos desmontaron. Serví con tu padre en el Castillo Negro. Era un buen hombre. Davos observó al grupo antes de mirar a Drogon. ¿Está en uno de ellos otra vez? Así es, dijo Tyrion riendo. A nuestra reina le encanta hacer una entrada triunfal. Jon miró hacia Invernalia y vio a Sansa junto al fantasma, observándolo. Al ver a Drogon iniciar su descenso, Jon se mantuvo firme mientras los demás retrocedían. Una vez que sus garras se clavaron en la tierra, Drogon se arrastró hacia Jon. Sansa y muchos otros reprimieron jadeos cuando el dragón se detuvo frente a Jon. Fantasma emitió un leve gruñido junto con el de Drogon. Desde el lomo del dragón, Daenerys vio a Jon quitarse el guante y extender la mano para frotar las escamas del hocico de Drogon. Miró fijamente al dragón a los ojos mientras su gruñido se acallaba, bajando el ala para que Daenerys pudiera bajar. En cuanto tocó tierra, Jon retiró la mano y Drogon retrocedió, girando con cuidado y batiendo las alas para lanzarse de nuevo al aire. Dirigiéndose hacia Jon, Daenerys sonrió. Supongo que ya no hay duda de tu sangre de dragón. Miró hacia Invernalia mientras él se ponía el guante y vio a una mujer con una túnica gris junto a un gran lobo blanco. Su cabello castaño rojizo le enmarcaba el rostro, cayendo más allá de sus hombros, mientras sus ojos azules miraban de Jon a Daenerys. ¿Es ella? Siguiendo su mirada, descubrió que Sansa le lanzó una rápida mirada que le indicó que estaría en problemas. Sí, sonrió. Daenerys se rió. Es hermosa. Entiendo por qué estás dispuesto a pasar por alto haber sido su medio hermano. Jon la miró. ¿Igual que tú estás dispuesta a ignorar ser mi tía?
Daenerys arqueó una ceja y sonrió con suficiencia. Lo llevamos en la sangre. Con un suspiro Jon le hizo un gesto para que lo siguiera. Para cuando cruzaron las puertas, todos se habían trasladado al patio, con Sansa al frente. Su excelencia, dijo Sansa con una reverencia, bienvenido a Invernalia. Gracias, Lady Stark. Daenerys sonrió mientras asentía hacia Sansa. ¿Te ves bien, Sansa?, dijo Tyrion con una sonrisa. A usted también, Lord Tyrion. Mis señores y damas, dijo Tyrion antes de presentar a los demás. Tras conocerlas a todas, Jon mantuvo su atención en Daenerys y Sansa, notando que entre presentaciones parecían intercambiar miradas. Esperaba que simplemente se estuvieran evaluando y no un desafío tácito. Cuando Tyrion llegó hasta Jorah, Lyanna resopló y lo miró fijamente, pero se quedó callada después de eso. Davos se encargó de las presentaciones de los Stark. Tyrion lucía una sonrisa cariñosa, pues, como la mayoría, creía que la casa Stark había desaparecido hacía apenas un año. Rickon parecía nervioso por conocer a los nuevos, pero su mirada no dejaba de desviarse hacia los dragones que volaban a lo lejos. Bran parecía impasible, mientras que Arya parecía cautelosa. Y por supuesto, la dama de Invernalia, Sansa Stark. Tras intercambiar asentimientos, Daenerys se giró para mirar al lobo Vargo junto a Sansa con una sonrisa. ¿Y supongo que este es Fantasma? Él aguzó el oído al oír su nombre, y ella rió entre dientes. Sí, Jon me habló de ti. Él dio un paso adelante y la miró mientras ella estiraba la mano para frotarle la cabeza. Es hermoso, dijo con una sonrisa. Seguro que están todos cansados del viaje, dijo Sansa cuando Daenerys le quitó la mano a Fantasma. Hemos preparado habitaciones. La cena será en el gran salón. Si se pierden, estoy segura de que Lord Tyrion les mostrará el camino. Quizás aún lo recuerde, dijo Tyrion con una sonrisa burlancia. Creo que estaba casi sobrio durante mi segunda visita. Daenerys miró a Sansa y Jon mientras los seguía adentro. Me gustaría hablar pronto. Tras una rápida mirada, Sansa asintió. Cuando te instales, busca el solar de Jon. Lin. Debería estar allí, dijo Tyrion mientras observaba a Missandei ajustar el cabello de Daenerys mientras ella revisaba su atuendo. Este es un asunto privado, dijo Daenerys. Es una cuestión de estado en lo que respecta a tu posible matrimonio, dijo Tyrion. No eres la hija de un techador que puede irse corriendo a casarse con quien le plazca. Dudo que Lady Sansa se sienta cómoda hablando allí de su nuevo matrimonio con su anterior marido. Tyrion resopló. Una vez que Missandei terminó, Daenerys se volvió hacia él. ¿Crees que me van a engañar? No, no son de esa clase. Tyrion hizo una pausa. Bueno, Jon tampoco. Daenerys asintió. Necesito hablar con ellos a solas para saber cómo funcionamos. Si decidimos casarnos, dudo que estés presente cada vez que estemos juntos. Si no fuera por Jon, no me importaría, dijo Tyrion riendo. Apartó la mirada rápidamente cuando ambas mujeres lo fulminaron con la mirada. Digo que sin duda harán una pareja estupenda. Claro, dijo con humor. Daenerys salió de la habitación y recorrió los pasillos, encontrando abierta la puerta del solar de Jon. Estaba de pie junto a su escritorio revisando cartas mientras Sansa miraba por la ventana. ¿Estás nervioso? No respondió rápidamente. Si esto no funciona, no nos odiarán y nos masacrará. Encontraremos la manera de solucionarlo. Eso es optimista. Se giraron y encontraron a Daenerys de pie en la puerta con una sonrisa burlancia. Y temía haberte imaginado menos taciturno de lo que pensé al principio. Tengo mis momentos, ofreció Jon, dejando las cartas. ¿Te apetece algo de beber? ¿Vino? Preguntó Sansa, moviéndose hacia una mesa con 2 jarras y 3 vasos. Vino, dijo asintiendo con la cabeza, esperando que eso aliviara las cosas. Jon cerró la puerta mientras ella entraba. Supongo que te mereces las felicitaciones por tu victoria contra los Lannister. Sí, ganamos, pero y dudó antes de decir, tenían un arma que hirió a Drogon. ¿Está bien? Preguntó Sansa, entregándole un vaso antes de volver a servirse uno ella misma. Me recordó esas historias sobre Rhaenys en Dorne, suspiró. Pensé que moriría allí y que no me volverían a ver. ¿Crees que murió? Preguntó Jon, acercándose a una mesita junto a la chimenea con 3 sillas. Siempre pensé que la carta que recibió Aegon le decía que la tenían y que le habían hecho algo. Que puso fin a la guerra con Dorne para que pararan. Recuerdo haber oído que Aegon llevó a su hijo con él a Lanza del Sol y esperaba que fuera para conocerla, dijo Sansa con una sonrisa sombría mientras se sentaba a la mesa. Sí que te suena, dijo Jon, sonriendo, volviéndose hacia Daenerys.
Sea como sea, parece que te fue bien en tu primera batalla en Poniente. Gracias, pero, no sé si al final salió bien. Tyrion está molesto porque tuve que matar a hombres que no se doblegaron. Suspiró. No me imagino cómo alguien podría pensar en ser leal a esa loca. Estoy segura de que les hicieron promesas y les contaron todo lo que siempre quisieron oír sobre sí mismos y todos los que odian. Sansa negó con la cabeza con disgusto. Suponiendo que no se acostara con ellos. Creí que amaba a su hermano. Una vez me dijo que las lágrimas no son la única arma de una mujer, que su mejor arma reside entre sus piernas, dijo Sansa. No es que no las hubiera usado con otras. Daenerys asintió. Parece una verdadera dama. Milímetros. Sansa miró a su derecha y vio a Jon sentado con una sonrisa, observándolos hablar. Daenerys lo notó y rió entre dientes. ¿Y cómo han ido las cosas por aquí? Bueno, asintió Jon. Aguas Dulces parece estar listo para defenderse, así que los hombres que teníamos allí se han marchado. Ariane Martell ha reunido a los dormienses para apoyarnos y Garlantyre ya ha reunido a los que le quedan leales. Daenerys se incorporó. ¿Has recuperado Dorne y el dominio? Lo que queda de ellos, dijo Sansa. Dorne perdió hombres en una breve guerra civil tras la toma del poder por las serpientes de arena. La mayor parte del dominio fue arrasada en cada guerra de los últimos años. Todos los reinos son apenas lo que eran hace apenas unos años. ¿Y el norte? Preparándose, dijo Jon. El rey de la noche se acerca de guardia oriente en el muro. ¿Cuánto tiempo hasta que lo alcance? ¿Semanas? Sansa se encogió de hombros. Se mueven despacio, pero parece que nunca se detienen. Daenerys asintió, dejó su copa y los miró tras cruzar las piernas. ¿Piensan concentrarse ahí? Aún no lo hemos decidido, dijo Jon reclinándose. Cersei nos envió una mentira, pero sabe que lo sabemos porque Jaime Lannister se fue después de que él le dijera que vendría al norte. Sansa negó con la cabeza ante la confusa situación. Ella sabrá que nos lo dijo. Dudo que siquiera finja cumplir con el armisticio que sugerimos. Creo que nuestra mejor opción sería intentar mantener el bloqueo en desembarco del rey añadiendo naves Manderlys a tu flota. Ocupar Foso Cailín lo máximo posible y luego llevar a todos hacia el norte, excepto a pequeños grupos en puntos clave, para que cuando empecemos a avanzar hacia el sur, podamos avanzar. Daenerys arqueó una ceja y Sansa sonrió. Por mucho que quiera que nos encarguemos de ella, no podemos dejarle la espalda al rey de la noche. No confío en que el muro lo mantenga fuera. No sé cómo, pero sé que si lo dejamos ahí, el muro caerá. Daenerys miró a Jon y a Sansa antes de asentir. Estoy de acuerdo. Puedo enviar hombres para apoyar a los del sur y a Foso Cailín. Que envíen a quienes puedan al norte. Gracias, dijo Jon asintiendo. Hubo un momento de silencio mientras se miraban. Fue Sansa quien lo rompió con una sonrisa. Parece que nos quedamos. Así es, asintió Daenerys, volviéndose hacia Sansa. ¿Es cierto que sugeriste que nos llevara a las dos? Sansa asintió. Sí. Sé que ya se ha hecho antes, Targaryen con múltiples esposas. Sé que no es lo ideal, pero ninguno de los dos quiere renunciar a lo que tiene, pero estamos dispuestos a ceder. Compromiso, repitió Daenerys. Seríamos iguales, dijo Jon. Nos apoyaríamos mutuamente. Daenerys los miró a ambos antes de asentir. ¿Y la boda? ¿Será juntos o uno tras otro? Al ver sus miradas, recordó sus historias y sonrió con suficiencia. Lo olvidé, ambos son vírgenes, ¿verdad? Lo soy, asintió Sansa. Tras un momento, Daenerys se volvió hacia Jon, arqueando una ceja. ¿No lo eres? Creía que eras un hombre de la Guardia de la Noche. Fingí traicionarlos y viajé con salvajes por un tiempo, explicó. Aprendí a querer a una esposa lanza y ella me llevó a la cama. Daenerys rió disimuladamente. Supongo que Sansa lo tendrá más fácil contigo sola. ¿Entonces uno a la vez? Preguntó Jon. Sansa negó con la cabeza. No quiero que celebremos dos festines. No con el invierno aquí. No hace falta que te acuestes conmigo la primera noche, dijo Daenerys con una sonrisa solemne. Sabes que no soy una criada. Jon suspiró. Nunca pensé que una guerra sería más fácil de planear que mi boda. Se rieron entre dientes. Sansa tomó un trago de vino antes de mirar a Jon. No tenemos que esperar. Jon se volvió hacia ella. Sansa, yo, no quiero, dijo ella con firmeza. Preferiría que no estuviera planeado solo para evitar esa noche. Entonces no lo haremos. No es que vayamos a casarnos mañana. Miró a Daenerys. Si estás de acuerdo, te sugiero que nos conozcamos antes de tomar una decisión final.
Podemos casarnos antes de ir a la guerra, o incluso durante la marcha si es necesario. Daenerys asintió. Es justo. Deja que las cosas sucedan como quieran, así no habrá presión a la hora de acostarse. No quiero ropa de cama, dijo Jon con firmeza. Lo miraron sorprendidos. Dudo que necesites ser tímido, bromeó Daenerys. No es y, suspiró Jon. Si es por mí, dijo Sansa, inclinándose para mirarlo, no tienes por qué preocuparte. Es diferente. No es como aquella vez en Desembarco del Rey ni con Joffrey. Estaré bien. Daenerys miró a Sansa con el ceño fruncido mientras pensaba en todo lo que Tyrion le había contado. Cómo la guardia real de Joffrey la había desnudado, cómo casi la violaron durante un motín. No es eso, aseguró Jon. Es que no quiero, suspiró, cruzándose de brazos. Pensé que, para mezclar tradiciones, podríamos casarnos como decidiéramos, pero entonces os robaría. A los dos. Daenerys parpadeó. ¿Robarnos? Sansa puso los ojos en blanco. Es cosa de gente libre. Sus matrimonios ocurren cuando un hombre roba a una mujer. Eso suena horrible. No lo es, dijo Jon. Se defienden si no quieren. Eso no suena mucho mejor. Sansa sonrió. Sé por qué quieres robarnos. Ambos la miraron mientras ella se giraba hacia Jon. No quieres que nos toquen. No, no lo creo, admitió. Pero también creo que le demostrará a la gente libre que estamos abiertos a aceptar sus tradiciones en lugar de simplemente pedirles que se adapten a las nuestras. Sansa sonrió. ¿De verdad no quieres que nos toquen? Daenerys rió disimuladamente. No parece muy propio de un rey. ¿Querer que nadie más que yo toque a mis esposas? Preguntó Jon con un bufido. Yo querría lo mismo de cualquiera. Su ardor se desvaneció al negar con la cabeza. No estoy siendo justo, ¿verdad? Daenerys miró a Sansa, que parecía tan confundida como ella. ¿Qué quieres decir? Los tendré a ambos y ustedes solo me tendrán a mí. Les tomó un momento comprender lo que quería decir. Sansa frunció el ceño y le tomó la mano, mientras Daenerys negaba con la cabeza. Eso no es necesariamente cierto. Cuando la miraron, le sonrió con suficiencia, y Sansa arqueó una ceja al tiempo que sus mejillas se sonrojaban. Oh. La sonrisa burlona de Daenerys se desvaneció al mirar a Jon. Todavía no me he alejado de ningún amante, dijo con cautela, si es eso lo que te preocupa. Y yo nunca lo haría, dijo Sansa, mirando rápidamente a Daenerys. Con una sonrisa sombría, Daenerys respiró hondo. Si vamos a seguir adelante con esto, ambos deben entender, ustedes dos serán quienes perpetúen el apellido Targaryen. Sansa comprendió rápidamente lo que quería decir y frunció el ceño. Lo siento mucho. Mis dragones son mis hijos, dijo Daenerys. Son los únicos que tendré. ¿Y quién te dijo eso? Preguntó Jon. La bruja que asesinó a mi marido. Jon miró a Sansa. ¿Se te ha ocurrido que podrían no ser una fuente de información fiable? Daenerys sonrió con una pequeña risa. Sansa le dedicó una sonrisa. Yo diría que no hay daño en intentarlo. Shock, 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 shock. El sol murió y el cielo sangró copos carmesí que ahogaron a los hombres en sombras, ciudades doradas y torres encadenadas. Los hijos del bosque lo encontraron tendido en la nieve carmesí, observando el agujero en su estómago que le había permitido supurar. Metiendo la mano entre sus faldas, extrajo un fragmento de obsidiana brillante y se lo clavó en el pecho. Los ojos del difunto Stark se abrieron y se incorporó, con la piel pálida y las manos negras por la sangre acumulada, sin respirar. Nunca más lo haría. Los muertos no necesitaban respirar. Lo que está muerto nunca muere, susurró Euron mientras estaba sentado en su habitación, dejando que su lengua rozara sus pálidos labios azul mientras tallaba un gran cuerno escamoso que descansaba en su regazo. Line, 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 line. Este es Gendry Baratheon, dijo Jon, de pie junto al herrero. Los ojos de Daenerys se abrieron de par en par, al igual que los de todos a su alrededor. Incluso Gendry, quien se giró hacia Jon. ¿Qué? Soy un Batters. Te estoy legitimando, dijo Jon, dándole una palmadita en el hombro. La casa Baratheon ahora descansa contigo. Creí que habías dicho que lo mantuviéramos en secreto, dijo Gendry mirando hacia Daenerys. Creo que es mejor que seamos honestos en todos los frentes, dijo Jon mirando a sus futuras esposas. Daenerys dejó escapar un suspiro. No eres tu padre. Está claro que no tienes ningún problema trabajando con los Targaryen, y al parecer amas a un Stark. Las mejillas de Gendry se sonrojaron cuando Arya miró a Sansa, quien contuvo una sonrisa, dividida entre desear no haberle mencionado eso a Daenerys y agradecerle que lo dijera en voz alta.
Él también es quien comenzará a fabricar acero valirio con tus dragones. Su sorpresa aumentó al mirar al herrero. ¿Qué? Preguntó Tyrion, boquiabierto. Eso es, ¿cómo? Aparte de Bran, Arya y yo, él es el único que sabe cómo hacerlo y es el único que lo entiende. Si sabes cómo, ¿por qué no se lo enseñamos a todos los herreros que podemos? Preguntó Tyrion. Que fabriquen todas las armas que puedan. Porque es un proceso largo y difícil que requiere un control y una sincronización específicos, dijo Henry. No muchos serían capaces, pero Jon accedió a prestarme una pequeña cantidad de vidriagón para forjar un lote de prueba. Si no puedo hacerlo, buscaremos a otros. ¿Y para eso se necesitan mis dragones? Su fuego y su sangre, dijo Jon. Daenerys entrecerró los ojos. ¿Su sangre? Sería una pequeña cantidad, una gota por arma, explicó Henry. Con lo grandes que son, un pequeño corte debería darnos para una docena de espadas. Podríamos usar sangre humana, explicó Jon con gravedad, pero requeriría que una persona fuera drenada por completo. Y varias personas parecen hacerlo aún más necesario. La que requiere menos sangre es la de dragón. La mandíbula de Daenerys movió, todas las miradas puestas en ella. ¿Cómo lo conseguirías? Cuando Viserion aterrizó, la gente se reunió a lo largo de las murallas de Invernalia para observarlo mientras bajaba la cabeza hacia la mano de Daenerys. Ella le susurró algo, consolándolo mientras él miraba fijamente a Jon, que se acercaba a su ala con un extraño objeto cilíndrico. SHH, no pasa nada, le dijo Daenerys con voz temblorosa. Solo durará un segundo, lo prometo. Observó a Jon respirar hondo, presionando la gruesa aguja entre las escamas antes de clavarla. Viserion chilló, pero las palmaditas de Daenerys en su hocico le impidieron irse mientras Jon tiraba rápidamente del émbolo y oía cómo se llenaba el recipiente. Al cabo de un momento, Jon sacó la jeringa grande y la dejó caer al suelo mientras tomaba el trapo húmedo que había traído y lo presionaba contra la herida. Estaba empapado de rojo, pero al retirarlo, el agujero se había cerrado. Lo que para ellos habría sido una gota, para un dragón era medio litro. Suficiente para mantener a Gendry ocupado durante semanas y aún le sobraría. Eres muy valiente, le dijo a Viserion mientras él la miraba a ella y a Jon. En cuanto retrocedieron, el dragón huyó. Daenerys lo observó antes de girarse y lanzarle una mirada fulminante a Jon. Más vale que esto funcione. Jon la siguió hacia Invernalia, mirando desde el contenedor que se movía hasta el trío de dragones que volaban sobre sus cabezas. Lo hará. Ellaria Sand deseaba morir, pero se aseguraron de que no. La nueva mordaza le impedía morderse la lengua. Le obligaban a tragar comida y bebida cuando no quería comer. Incluso intentó evitar usar el orinal, con la esperanza de que vomitara, pero entraron y la golpearon hasta que no pudo aguantar más. Querían que viviera sola en esa celda donde vio morir a su hija. Donde pasó días viendo a Tyene vomitar y llorar mientras el veneno consumía su vida. La vida que ella y Oberyn habían forjado juntos. La vida que ella ayudó a crear. Pensó que estaría en esa habitación para siempre, pero un día la puerta se abrió y entró Cersei. Ellaria levantó la vista y vio a la mujer detenerse ante ella con una sonrisa que no parecía contener la alegría que antes podría haber tenido, pero que la compensaba con malicia. Dije la última vez que volvería con un regalo. Dicho esto, dio un paso atrás y miró hacia la puerta. Ellaria giró la cabeza débilmente, pero pronto abrió mucho los ojos y jadeó al ver a su hija entrar en la celda. Vestía de negro, como la propia Cersei, solo que con un cinturón alrededor de la cintura. Su piel, antes cobriza, ahora pálida y grisácea, el blanco de sus ojos negro con rojo oscuro por la sangre. Ellaria jadeó cuando su hija se detuvo frente a ella, mirando fijamente a su madre. No es tu regalo, dijo Cersei, sonriendo por encima del hombro de la chica. Mirando de Ellaria a la serpiente de arena que se había levantado, preguntó. ¿Querido? Tyene extendió la mano hacia atrás, sacó una daga de la parte trasera de su cinturón. La hizo girar en su mano y se la clavó a su madre en el estómago. Tu muerte es tu regalo, dijo Cersei mientras veía cómo las lágrimas brotaban de los ojos de Ellaria. Pero no te preocupes. Tendrás tiempo con ella. Ella lo hará más lento. Cersei retrocedió, cruzándose de brazos, observando cómo Tyene retorcía la daga en el estómago de su madre antes de arrancársela y apuñalarla en el costado. Poco a poco, la malicia en la sonrisa de Cersei fue ganando algo de alegría, y cada gruñido ahogado la hacía crecer. Después de cenar, Jon mencionó la necesidad de hablar con Davos sobre sus planes para el sur como excusa para que Daenerys y Sansa estuvieran un tiempo a solas.
Optaron por un paseo por los terrenos. Normalmente nos reunimos en su solar para repasar lo del día, le dijo Sansa de Daenerys una vez que estuvieron solas. Eres más que bienvenida, si quieres. No quiero entrometerme, dijo Daenerys con una sonrisa. Sansa se sonrojó y negó con la cabeza. No siempre es así. Daenerys se rió. Sabía que ustedes dos no serían tan castos. No mentía antes, aseguró Sansa. Hemos sido cuidadosos. Daenerys asintió, impresionada y divertida. Te preguntaría si es bueno, pero no tienes ninguna referencia real, ¿verdad? No, pero es bueno, dijo Sansa rápidamente, bajando la mirada. Estoy segura. Me alegra saberlo. Sansa negó con la cabeza, mirando a Daenerys. Dijiste que Jorah Mormont es tu guardia real. Daenerys asintió solemnemente. Aunque supongo que soy princesa otra vez, así que él no lo sería. Tengo a Brienne y a mi guardia del fuego. No hay razón para que no puedas tener tus propios guardias. ¿Guardia del fuego? Preguntó Daenerys. Cuando cabalgamos para enfrentarnos a los Bolton, le dije a Jon que quería estar en el campo y me dio una guardia personal para que no solo estuvieran Brienne y Podrick. Es mayoritariamente gente libre, y dicen que a la gente pelirroja la besa el fuego, así que los demás la llamaban la guardia de fuego. Sansa se encogió de hombros. Está estancada, y aunque está prácticamente disuelta, supongo que la reformaré en cuanto partamos. ¿Estuviste con él en el campo de batalla? Preguntó Daenerys, deteniéndose y girándose para mirar a Sansa. Había asumido que Sansa era una doncella dócil, pero seguía sorprendida. No estaba luchando. Estaba sentada en la retaguardia con otros señores. Pero estoy aprendiendo. Jon y los demás me han estado dando lecciones. Lamentablemente, me temo que soy lo opuesto a Arya. Al ver la confusión de Daenerys, explicó. Llama a su espada aguja. Dudo que alguna vez blanda una espada tan bien como ella, aunque mi aguja enhebrada es más firme que la suya. Sin duda eres mejor que yo, aseguró Daenerys. Dejo que otros empuñen mis espadas mientras yo me quedo a lomos de Drogon. ¿Te gustaría acompañarnos en nuestra próxima sesión? Preguntó Sansa, con una sonrisa cómplice mientras explicaba. Convencí a Jon para que dejara que algunas de las otras chicas se unieran a nuestro entrenamiento. Con gusto haría lo mismo por ti. Había visto mujeres entrenando junto a hombres, dijo Daenerys recordando cuando miró por las ventanas después de su llegada, chicas junto a chicos en el patio. Es mejor saber que pueden defenderse si quieren, dijo Sansa. Esta es una pelea que nadie puede ignorar. Cuando Daenerys habló por primera vez con Jon sobre la posibilidad de ser su segunda esposa, le pareció curiosamente fortuita. Tras convertirse en Khaleesi, la mayoría consideraba que su cabello trenzado honraba la tradición Dothraki, o incluso la de Drogo. Si bien eso pudo haber influido, también lo hicieron su herencia Targaryen y las historias de Visenya. Aunque su linaje había muerto con la muerte de su único hijo, Daenerys la admiraba, gobernando junto a Aegon el Conquistador y formando la Guardia Real. No se podía tomar a la ligera. Visenya había sido todo lo que Daenerys hubiera deseado ser mientras Viserys vivió. Y Visenya había ejercido la hermana oscura. Daenerys asintió y dijo: creo que me gustaría eso. Finalmente llegaron al solar de Jon y descubrieron que la mesa había sido movida, dejando solo 3 sillas frente a la chimenea. Sansa entró con un suspiro. Quizás deberíamos empezar a reunirnos en mi habitación. Al ver la ceja arqueada de Daenerys, explicó rápidamente. Tengo la habitación del señor. Asintiendo, Daenerys rió entre dientes. No me sorprendería que no lo tomara para sí. Tuve que obligarlo, admitió. Estaba dispuesto a mudarse de su antigua habitación fuera de la vivienda familiar. Daenerys se acercó a la chimenea y asintió. De cuando era un bastardo. A mi madre no le gustaba tener cerca al bastardo de mi padre, así que lo mantenía a distancia. Tenía una sonrisa extraña, teñida de vergüenza y recuerdos solemnes. Fui la única que siguió su ejemplo. Los demás lo querían como a un hermano, y todavía lo quieren. Al menos parece que al final funcionó, dijo Daenerys mirando a Sansa. Ahora ningún pensamiento sobre pecados tabú debería impedirte tomarlo en tus brazos. Sansa se sentó en una de las sillas, sonriendo. La verdad es que fue fácil hacer la transición de medio hermano a primo, ya que había empezado a perder esos sentimientos fraternales para cuando dejamos el Castillo Negro. Daenerys sonrió con suficiencia, hundiéndose en la silla a su lado. ¿En serio? ¿Qué lo cambió? Sansa se tomó un momento para reflexionar.
Después de todo lo del Castillo Negro, le pregunté a dónde iría y me corrigió diciendo que a dónde iríamos nosotros, y me dijo que volveríamos a casa y recuperaríamos Invernalia. Si otro hermano de la Guardia de la Noche no hubiera estado en la habitación, lo habría abrazado y besado en ese mismo instante. Sansa rió. Siempre supuse que era solo que mis emociones estaban en un caos después de su resurrección. La sonrisa de Daenerys se desvaneció al fruncir el ceño. ¿A qué te refieres con resurrección? La mujer roja, Melisandre, lo usó al presentarlo, y Davos mencionó que le habían clavado un cuchillo en el corazón. Sansa soltó una carcajada. No sé por qué supuse que te lo habría contado. Otros hablan, pero no creo haberle oído nunca contar a nadie lo que pasó. Sansa se recostó en su silla con un suspiro. Cuando trajo a la gente libre a través del Castillo Negro, algunos miembros de la Guardia de la Noche lo consideraron un traidor, lo atrajeron al patio y lo apuñalaron hasta la muerte. Daenerys giró la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo está? Fue Melisandre, dijo con tristeza. Después de que el pueblo libre ayudara a los leales a Jon a recuperar el Castillo Negro, realizó una especie de ritual que lo trajo de vuelta. Daenerys rió con tristeza. Supuse que era solo una sacerdotisa roja, tan grandilocuente como siempre. Y Tyrion me aseguró que era una exageración del norte. Es difícil de creer, admitió Sansa, pero lo vi. Sostuve su cuerpo mientras su sangre empapaba la nieve, antes de que se lo llevaran y nos encerráramos en la habitación para protegerlo. Ni siquiera sé por qué lo hicimos. Incluso antes de que decidiéramos pedírselo, sabíamos que teníamos que protegerlo. Me alegro, dijo Daenerys. Sansa rió disimuladamente. ¿De verdad? ¿No preferirías librarte del rey del norte? Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Daenerys. Me he acostumbrado a él. Cuando llegó un rato después, Jon parpadeó sorprendido al verlos esperándolo. Por alguna razón, había asumido que pasaría la noche solo. Discúlpenme, damas, dijo cerrando la puerta y quitándose la capa. Tyrion me invitó a tomar una copa con él. Lo cual seguramente fue seguido por un segundo, asintió Daenerys. Jon tomó con cautela el único asiento disponible, junto a Daenerys. Mirándola, les informó. Gendry debería poder empezar a forjar mañana. La mirada de Daenerys se desvió hacia el fuego para evitarlo, todavía algo enfadada por haber herido a Viserion, aunque sabía que era necesario. Sansa sonrió y miró a Jon. Daenerys ha accedido a acompañarme a mí y a las demás damas en tus lecciones. Jon miró a Daenerys con una extraña sonrisa en sus labios, con un atisbo de alivio, como si algo hubiera encajado. Bien. Me aseguraré de que no te quedes atrás. Shock, 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 shock. Al amanecer, Sansa caminó con Daenerys hacia el campo de entrenamiento, con Jorah siguiéndolas. Jon estaba allí hablando con Brienne, Podrick, Theon, Gusano Gris y Missandei, quien meneaba la cabeza cortésmente. Algunos Dothraki observaban desde la banda, divertidos por las mujeres reunidas con armas en mano. Mientras repasaban los ejercicios que Jon les había dado, Sansa se encontró mirándolos a él y a Daenerys, que estaban a un lado. Él esperaba alcanzarla mientras Brienne guiaba a los demás para ayudarla a ella y al resto de las mujeres. Su mano rozó la de Daenerys al intentar sujetarla, pero la retiró. Era extraño, sintió un atisbo de celos, pero también era divertido verlo tan indeciso con ella. Incluso ella pareció evitar mirarlo un momento después de darse cuenta de que lo había estado mirando mientras hablaba. Supo desde el principio que nunca tendría a Jon para ella sola, y temía que esto significara tener aún menos de él. Sin embargo, cuando él la miró con una cálida sonrisa, lo dudó. Tal vez no estaba perdiendo una parte de Jon, sino ganando una de Daenerys. Tal vez serían más fuertes juntos, una manada, dragón y lobos unidos. Tras reunirse con los señores, Daenerys envió grupos de sus hombres al sur para reunirse con hombres de las casas del norte cerca de Fosso Cailín, con la orden de partir en cuanto los cuervos llegaran a sus tierras. Solo un pequeño grupo de norteños viajaría al sur con los Dothraki y los Inmaculados como guías en un acto de unidad y para facilitar la conversación con los señores sureños con los que se encontrarían. Los cuervos recorrieron Poniente ordenando a todas las casas leales que se dirigieran al norte para la marcha hacia el muro. Pocos se quedarían para preparar la eventual marcha hacia el sur. Cuando Cersei llegara a reclamar lo que creía suyo, podrían aceptarlo y actuar como sus leales sirvientes o esconderse y enviar a sus familias al norte, a un lugar seguro más allá del Fosso Cailín. Los señores parecieron tomarse bastante bien la noticia de su segundo compromiso. Había notado que algunos parecían aliviados de que no abandonara a Sansa.
Aunque todos lo habían visto tomar la sangre del dragón, cuando preguntaron para qué era, les dijeron que era para la guerra. Al principio, Jon tenía pensado pasar el día ayudando a Gendry en la forja, pero Arya llevaba con él desde esa mañana, así que les dejó un tiempo a solas. Por ahora solo estaba forjando dagas para usar la menor cantidad de material posible, pero al parecer incluso eso le llevaría la mayor parte del día. Mientras los señores estaban ocupados preparando sus casas, Jon asumió que Sansa querría pasar tiempo con él, pero la encontró dirigiéndose a la biblioteca con Tyrion. Le pedí a Lord Tyrion que me ayudara a mejorar nuestro jardín de cristal y, con suerte, a que los futuros jardines fueran más fáciles de construir. Jon sonrió, recordando sus esfuerzos por empezar a construir otros edificios mientras él estaba ausente. Estoy seguro de que si hay una manera, la encontrarás. Su gracia, dijo Tyrion asintiendo antes de seguir a Sansa por el pasillo. Aunque no quería dar por sentado que respondería a su llamada ni interrumpir lo que estuviera haciendo, Jon encontró a William en el patio y le hizo señas para que se acercara. Necesito un favor. Lo que sea, su gracia, asintió el escudero bastardo. Ve a buscar a Missandei. Pregúntale si Daenerys estaría dispuesta a llevarla o a hacer lo que sea que le guste. Parece que tengo una rara tarde libre. Al ver la sonrisa del chico, Jon le lanzó una mirada juguetona de advertencia. Una palabra y te haré brillar como una armadura para todo el norte. William hizo como si cerrara los labios antes de salir para lograr su tarea. Jon aprovechó la oportunidad de observar a algunos de los niños entrenando, conteniendo la risa cuando los notó esforzándose más desde su llegada. Cuando William regresó, lo hizo solo, pero con una leve sonrisa. Jon le dio una palmadita en la espalda al chico al que ayudaba y se dirigió hacia su escudero. Dijo que sí, que irá a dar un paseo, pero que tiene que cambiarse. Dijo que te verá en los establos. Bien, asintió Jon. Ven a ayudarme a preparar los caballos. William siguió a Jon hasta los establos, ayudándolo a ensillar los caballos e incluso cepillándolos rápidamente antes de que oyeran a Daenerys acercarse con Jorah a su lado. Jon hizo una mueca de dolor, pues había olvidado que ella tenía su propia guardia personal que querría unirse a ellos. Una rápida mirada a William bastó para que el escudero preparara apresuradamente un tercer caballo. Estaba a punto de asegurar la silla cuando llegaron. Daenerys, dijo Jon con un gesto de la cabeza, Ser Jorah. Su gracia, dijo Jorah con una rápida inclinación de cabeza. Espero que no te importe, dijo Daenerys con una sonrisa de disculpa. Aunque supongo que técnicamente ya no soy reina, él sigue siendo mi guardia. Claro que no, aseguró Jon. Tengo entendido que Sansa tiene su espada jurada y su guardafuegos. ¿Y tú? Preguntó Daenerys, mirando a William. No, dijo Jon, negando con la cabeza mientras William les traía los caballos. William es más bien un escudero. Volvió la mirada a sus compañeros y sonrió con suficiencia. Sé que con el tiempo acabaré formando una guardia real, pero creo que debería esperar lo máximo posible, aunque solo sea para aprovechar los pocos momentos de soledad que me quedan. Daenerys rió disimuladamente. Lo entiendo. Tras tomar las riendas de manos de William, quien hizo una reverencia y se marchó a toda prisa, Jon miró a Daenerys. Antes de que pudiera ofrecerse a ayudarla a subir, ella ya había montado la yegua gris con facilidad. Jon asintió impresionado antes de girarse para montar la suya, mientras Jorah hacía lo mismo. Jon dudaba que alguna vez se sintiera cómodo con la forma en que la gente se detenía a mirarlo, pero estar subido a un caballo simplemente lo hacía más fácil de admirar. Por suerte, no tardaron en cruzar las puertas y tomar un camino que Jon recordaba haber disfrutado de su juventud. Supongo que ser Khaleesi significa que es natural que te sientas tan cómoda sobre un caballo, dijo Jon trotando a su lado. Daenerys rió entre dientes. He cabalgado durante meses, de día y de noche, incluso embarazada. Si no supiera montar, sería una pobre Khaleesi. Jon asintió. No creo que conocieras su idioma de niño. ¿Cuánto tardaste en aprenderlo? Daenerys se volvió hacia él. Tuve instructores expertos. Podía decir algunas palabras clave una vez que me las indicaban, pero me llevó meses no dudar de todo lo que decía. Jon volvió a mirar a Jorah. ¿Y tú, Ser Jorah? ¿Aprendiste el idioma? Jorah pareció sorprendido por su inclusión. Sí, su excelencia. Como sabe, y pasé mucho tiempo en esos. No podía mantener mi lengua sin preocuparme de que me robaran en cada intercambio, así que aprendí lo que pude. Daenerys miró a Jorah y luego a Jon. ¿Te gustaría aprender? Una sonrisa cautelosa se dibujó en sus labios. Dudo que tenga la mente para ello, pero estaría dispuesto a intentarlo. Es mejor poder hablar con los hombres con los que lucharé, al menos.
Podría darte algunas lecciones, dijo Daenerys, aunque imagino que Missandei podría ser una mejor maestra. Lo que creas mejor, dijo, dejando en manos de ella la decisión final. Pronto llegaron a un amplio claro con un arroyo que Jon recordaba que solo se llenaba tras la nieve. Incluso las nieves de verano lo dejaban seco, pero estaban en pleno invierno, así que oyeron el murmullo del agua fría al desmontar. El bosque que los rodeaba estaba blanco de nieve que crujía y se movía con facilidad bajo los pies. Es hermoso, dijo Daenerys girándose para observarlo todo. Pocas cosas se comparan, dijo con una sonrisa, observándola sonreír mientras caminaba hacia el arroyo. Daenerys lo miró con una sonrisa burlona antes de volverse hacia ellos. Jorah, ¿podrías llevarnos los caballos a Invernalia? Ambos hombres se miraron. ¿Su gracia? No puede esperar regresar caminando, no con este frío. No caminaremos, dijo Daenerys mirando hacia arriba, volaremos y nos encontraremos allí. Jon levantó ligeramente la barbilla mientras Jorah reunía a sus caballos antes de montar el suyo. Tras mirarlos, suspiró y asintió firmemente a Jon, como diciendo: ahora está bajo tu cuidado. Jon, devolviéndole el gesto, vio a Jorah marcharse antes de volverse hacia Daenerys, quien levantó la mano y pareció susurrar. De alguna manera, eso bastó para que los 3 dragones descendieran, aterrizaran en el claro y se llevaran toda la nieve suelta a su alrededor. Los 3 los observaron con cautela, mientras Viserion fue el primero en acercarse a Daenerys, sin apartar la vista de Jon. Daenerys rió entre dientes al ver que Jon fruncía el ceño ante la aparente antipatía del dragón, así que, en cuanto puso la mano en el hocico del dragón, le indicó a Jon que se acercara. Dirigiéndose a la cabeza de la criatura, Jon se quitó el guante y colocó con cuidado la mano sobre su hocico, mirándola a los ojos. Siento lo de antes, le dijo al dragón, pero nos ayudará. Lo prometo. Los ojos de Viserion se entrecerraron levemente, moviéndose hacia Daenerys brevemente antes de volverse hacia Jon y dejar escapar un cálido aliento por sus fosas nasales, presionando ligeramente su hocico en su mano. Una vez que Viserion retrocedió, Jon miró a Drogon, quien había levantado la cabeza para observarlos. Olfateó levemente, con la mirada fija en Jon antes de acercarse a ellos y examinarlo. Su mirada se dirigió entonces a Daenerys, quien sonrió mientras Jon volvía a frotar las escamas del hocico de Drogon. El movimiento de nieve tras ellos los hizo girarse y ver a Raegal acercándose. Su mirada se movió entre ambos antes de fijarse en Drogon y Viserion. Parecían observar a Raegal mientras se acercaba a los Targaryen. Daenerys extendió la mano con facilidad para acariciarle el hocico mientras él olfateaba. No te sientas excluido, le dijo, no te hemos olvidado. Aunque ella habló, la mirada de Raegal se desvió hacia Jon, observando cómo su palma rozaba las escamas sobre su boca. Jon sostuvo la mirada de la criatura y, a lo lejos, oyó el aullido de un lobo cuando Raegal se movió, apartando la mano de Jon y dándole la espalda de Daenerys. Su confusión duró hasta que el dragón verde y bronce presionó con fuerza su ala derecha frente a Jon y se agachó, como Drogon lo había hecho con ella. Soltó un grito ahogado mientras Jon parecía confundido. Se llevó la mano a la boca mientras retrocedía. Jon la miró interrogativamente y Daenerys bajó la mano, revelando una sonrisa solemne mientras asentía. Sus ojos se posaron en los de ella antes de girarse y subirse al ala de Raegal, sujetándose las escamas y trepando por el lomo de la bestia hasta quedar firmemente entre sus espinas. Jon sintió un nudo en el estómago cuando Raegal se impulsó, y su aliento derritió la nieve del suelo ante él. Daenerys había corrido a montar a Drogon mientras Raegal se giraba, emitiendo un rugido estremecedor antes de lanzarse al aire. De no ser por sus escamas, Jon podría haber temido lastimar a Raegal con la fuerza con la que se aferraba a las espinas de la criatura. Podía oír a los otros dragones rugiendo y chillando a su alrededor. Un vistazo rápido reveló que volaban a su alrededor, zigzagueando por el aire con Daenerys sobre el lomo de Drogon, radiante mientras observaba a Jon y a Raegal. Pudo ver Invernalia acercándose rápidamente antes de empequeñecerse a medida que Raegal se alejaba de ella, aterrizando finalmente en un claro rodeado de árboles. Los demás aterrizaron un momento después. Daenerys ya se había desembarcado de Drogon cuando Jon regresó a la tierra. El dragón se giró para mirarlo, lo olfateó antes de presionar su hocico contra la frente de Jon, como si la besara. Un momento después se dio la vuelta y se fue con sus hermanos, dejándolos en el claro. No puedo creer que haya hecho eso, dijo Daenerys negando con la cabeza. Nunca pensé. Jon se giró hacia ella y vio sus ojos abiertos por la emoción, que se desplazaban de los dragones a su rostro.
Por un instante, solo se oyeron sus suaves respiraciones antes de que un leve crujido de sus pasos la anunciara al levantarse, sus dedos deslizándose entre sus rizos alborotados mientras él se inclinaba para besarla con los labios mientras ella lo atraía para besarlo. Estaba seguro de que la nieve a su alrededor se derretiría por el calor que sentía en ese momento, pero al separarse, sintió que el frío volvía a apoderarse de él. Por un instante, sintió vergüenza de besar a alguien que no fuera Sansa, pero se desvaneció al mirar a Daenerys, quien lo miró fijamente a los ojos con asombro. Asombro por lo que vio y lo que sintió. Jon le apartó un rizo suelto tras la oreja antes de inclinarse para besarla de nuevo, sin dejar ninguna duda de que lo deseaba tanto como ella. Sintiendo que tiraba de su jubón, acercándose más a él para profundizar el beso, le costaba pensar. Al volver a caer al suelo, Daenerys dejó escapar un suspiro. Se miraron fijamente hasta que oyeron cascos y se separaron, girándose para ver a Jorah y sus caballos acercarse. Una vez que atravesaron las puertas de Invernalia, Daenerys agradeció que hubiera hecho tanto frío, lo que le dio una excusa para sus mejillas sonrosadas mientras desmontaba y miraba a Jon. Gracias por el viaje, Su Excelencia dijo con una sonrisa. Deberíamos volver pronto. Jon asintió. Lo espero con ansias. Al verla irse, esperó que no tardara mucho, tanto por el beso implícito como por otra oportunidad de montar a Raegal. Line. Arya empujó a Jon y gimió mientras él reía. Será mejor que me lleves la próxima vez, exigió. Sansa frunció el ceño, como si quisiera preocuparse, pero era inútil, ya que estaba claramente ileso. ¿Tenías miedo? Jon le dedicó una sonrisa. Un poco. Tendré que buscar una silla de montar. Ayudaría, admitió Daenerys, recordando cuando Drogon recibió el impacto del rayo escorpión. Si no tuvieran que preocuparse por girar demasiado rápido y desalojarnos, podrían moverse con más naturalidad. Puedo encontrar una solución, aseguró Tyrion. No soy muy bueno con el cuero, pero haré lo que pueda, ofreció Gendry. Preocúpense por esto primero, dijo Jon señalando las dagas que estaban sobre la mesa frente a todos ellos. Un chillido atrajo la atención de todos hacia el espectro que se encontraba en el centro de la habitación, donde Theon, Gusano Gris y un Dothraki llamado Dirgo lo derribaron. Dirgo rápidamente le cortó la mano al espectro con su arak, dejándolo inmóvil en el suelo. Jon recogió todas las dagas que pudo y caminó hacia Theon, quien presionó con la bota la muñeca de la mano cercenada del espectro, sujetándola. Tomando la daga más oscura, con grandes y temblorosas ondulaciones, se arrodilló y la clavó en la palma, que seguía convulsionando. Gendry asintió con firmeza, repasándolo mentalmente mientras Jon dejaba la daga a un lado y tomaba otra. La segunda se clavó en la mano, que se estremeció y arañó el suelo al ser retirada. Jon colocó la daga con la primera y tomó otra gris pálida y se la clavó en la mano, observando cómo se quedaba quieta. Los demás quedaron boquiabiertos al ver que retiraba la daga y la mano permanecía inmóvil. Jon, con una mirada a Theon, la agarró y la levantó, desafiándola a moverse y atacarlo. Al ver que no era así, Tyrion se rió y le dio una palmada a Gendry en la parte trasera de la pierna. Buen trabajo. Gendry estaba radiante, Arya le agarraba la mano y le dedicaba una sonrisa orgullosa. Jon dejó la daga a un lado, separado de los demás, mientras Dirgo cercenaba y sujetaba la otra mano. Hicieron esto una y otra vez, arrancando partes del cuerpo y probando las dagas con ellas hasta que las atravesaron todas y aquietaron al espectro con una puñalada en la cabeza. Ya sabes con cuáles empezar, dijo Jon mientras colocaba las dagas sobre la mesa. Los demás parpadearon confundidos mientras Gendry asentía. Tardará más, pero empezaré en cuanto pueda. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Arya mirando las dagas, separadas en una que había funcionado y las que fallaron. ¿Puedes reforjarlos, verdad?, preguntó Jon. Gendry los revisó. Hay suficiente para una espada larga. Haremos una espada para el Lord Comandante. Ed necesita poder defenderlos. La enviaremos junto con algunas armas de vidriagón. Sansa contuvo la risa al ver cómo Arya resopló al intentar seguir a Jon y Gendry a la forja, solo para regresar minutos después y desplomarse en la silla frente a ella. Me echaron. Fui yo quien lo acompañó cuando hizo todas esas dagas. ¿Por qué me echan a mí solo para que Jon pueda ayudarlo? Tal vez no quieran que Gendry pierda tiempo valioso besándote entre golpes de martillo. Arya se burló, mirando hacia otro lado. Él no hace eso. ¿Qué hace?, preguntó Sansa con una sonrisa burlancia. No es eso, dijo Arya con un suspiro. Sansa parpadeó sorprendida, y el humor desapareció de su rostro. ¿Te decepciona que no lo haya intentado?
Arya miró a Sansa, como si lo pensara antes de negar con la cabeza. Lo ha intentado. Me ha besado. Siento que no soy yo. Como cuando me mira, sonríe y dice que soy bonita, siento que tengo una cara diferente. Siento que está viendo a otra persona. Sansa frunció el ceño ante la tristeza de su hermana. Yo también he sentido lo mismo. Arya se burló. Claro. Sansa dejó la pluma y ya no miró el pergamino que tenía delante. He tenido verdugones en la espalda por el plano de una espada, y pensé que se me habían aflojado los dientes al saborear mi propia sangre del puñetazo de un guardia real. He atravesado pantanos 3 veces en 4 días y luego he pasado semanas sin bañarme, y cuando lo he hecho ha sido con un trapo y agua fría de un arroyo. He tenido llagas, ampollas, moretones y arañazos por correr día tras día, he dejado que mis manos se entumecieran en agua helada solo para intentar quitarme la sangre de un perro. He pasado meses sin comer bien, sin bañarme, sin cepillarme ni nada que me hiciera sentir limpia, bonita o pulcra. Sansa exhaló, encontrando la mirada atónita de Arya. ¿Y sabes qué me dijo Jon que fue lo primero que pensó al verme? Qué hermosa era. No guapa, pero hermosa. Como si ser guapa fuera cosa de niñas y yo estuviera más allá de eso. Cuando me lo dijo, pensé que era un completo idiota porque, aunque me había dado mi primer baño caliente en meses, todavía me sentía demacrada, rancia y fea, pero él me dijo que fue como si el calor hubiera regresado al mundo cuando me vio. Pero lo entiendo porque incluso cuando estábamos de vuelta en Invernalia y él estaba cubierto de barro y sangre, pensé que era el hombre más guapo y hermoso que jamás había visto. Sansa respiró hondo, sorbiendo suavemente por la nariz mientras bajaba la mirada. Sansa concluyó. He sentido lo mismo, y apuesto a que Gendry también. Simplemente permítete disfrutarlo y lo harás. Pronto no pensarás en lo indigno que eres, sino en lo afortunado que eres. La habitación quedó en silencio por un momento, interrumpido cuando Arya dijo: No eres indigno. Sansa levantó la vista y recuperó su sonrisa burlancia. ¿Incluso de tu hermano favorito? Jon no. Arya se detuvo, poniendo los ojos en blanco y asintiendo con resignación. Sí, ni siquiera él. Sansa sonrió, sinceramente conmovida. Gracias, Arya. Al asentir, Sansa ladeó la cabeza. ¿Y qué hay de Daenerys? Arya pensó. No lo sé. No hemos hablado mucho, pero parece estar bien. Definitivamente le gusta, y a él parece gustarle ella. Mirando a su hermana, preguntó. ¿No estás celosa ni enojada? Sansa se incorporó, negando con la cabeza. Pensé que sí, pero, no. ¿Será porque lo hablamos antes y fuimos abiertos? No es que ande con ella a mis espaldas, mintiéndome. No ha dejado de quererme. ¿No te molesta pensar que podrían estar y haciendo cosas? Sansa rió disimuladamente. No. Y aunque lo fueran, llegué al gran salón antes que tú y Gendry, así que no viste su cara de culpa al verme. Me llevó aparte enseguida y me dijo que había besado a Daenerys. ¿Lo hizo? Arya frunció el ceño. Esa mierda. Está bien, aseguró Sansa. Arya entrecerró los ojos y preguntó. ¿Qué dijiste? Le di un beso en la mejilla y le dije que me agradeciera, luego volví a esperarte. Tuvieron un momento, pero no es como si yo no tuviera el mío. No significa que no sea el mismo hombre que me dijo que era hermosa cuando me sentía horrible. Sigue siendo el hombre que a veces me mira como si fuera algo grandioso que sé que no soy, pero nunca pude convencerlo de que no lo era. Que pase tiempo con Daenerys no significa que no sea Jon. Jon es Jon, y siempre lo será. Y sé que Jon me quiere como yo lo quiero, tanto como tú sabes que Jon te quiere como a su hermana como tú lo quieres como a un hermano. La muerte no pudo arrebatármelo, dijo Sansa con una sonrisa burlona que se hundió en el arrepentimiento. Lo único que estuvo cerca fue apartarlo, y nunca volveré a hacerlo. Shock, 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 shock. Cuando sonó el cuerno y la gente se reunió en el patio, Sansa nunca imaginó que escucharía una voz ronca que gritaría: ¿Te ves bien, pajarito? Arya y Brienne compartieron su sorpresa al ver el rostro quemado de Sandor Clegane mientras Tormund y un grupo de salvajes lo conducían a través de las puertas de Invernalia. Al ver a los otros prisioneros con él, Arya entrecerró los ojos. ¿Estás con la hermandad ahora? Preguntó con una mueca de desprecio. Parece que tú también regresaste. ¿Planeas terminar el trabajo esta vez? La mirada de Sandor se dirigió a Brienne. ¿O buscas la revancha? No pelearás con nadie, dijo Sansa con firmeza, impidiendo que ambas mujeres hablaran y atrayendo sus miradas hacia ella. Mirando a Tormund, preguntó. ¿Por qué están prisioneras? Intentaron abrirse paso a través del muro.
Supongo que tenían prisa por morir, así que los encerramos para salvarlos. Pero hace frío y no nos sobraba la comida, así que pensé en traerlos aquí y dejar que Jon les cortara la cabeza o hiciera lo que quisiera con ellos. Sería un desperdicio, dijo Beric Dondarrion. Solo buscamos luchar contra el verdadero enemigo. Matarnos solo los beneficiaría. ¿Iban al norte a luchar contra el Rey de la Noche ustedes mismos? Preguntó Sansa mirando a los 4 prisioneros andrajosos y con armaduras pobres. Thoros se encogió de hombros. Clegane vio el muro en llamas, así que fuimos. ¿Ahora eres un sacerdote rojo? Preguntó Brienne riendo. No, resopló Sandor, pero eso no cambia lo que vi. Vi el muro, vi la bahía de las focas junto a Guardia Oriente. También vi un carnero, pero quién sabe por qué. Sansa los examinó antes de volverse hacia Tormund. Llévenlos a las celdas por ahora. Yo les encontraré un lugar y me reuniré con el rey. Todos parecían confundidos mientras ella se alejaba, dejando a Thoros preguntando. ¿Somos invitados o prisioneros? Ambas, al parecer, dijo Beric encogiéndose de hombros. Sandor observó a las chicas Stark caminando con Brienne y su escudero a sus espaldas, apenas notando la sonrisa orgullosa y cariñosa que se dibujó en sus labios mientras seguía a las demás a sus celdas. Line. Lo siento por llegar tarde, dijo Jon mientras tomaba asiento en el centro de la mesa principal con Sansa, los Stark y Davos a su derecha y Daenerys y sus consejeros a su izquierda. Sansa sonrió mientras le rozaba la nuca con el pulgar para quitarle una mancha negra. Por un momento se arrepintió, sintiéndose como su madre mimando a Bran y Rickon, pero la sonrisa agradecida de Jon le recordó que no había tenido que lidiar con eso. Si acaso, sintió un poco de envidia al verlo de pequeños. Dejó que su pulgar le rozara la mandíbula con cariño. Al recordarlo, se daría cuenta de que fue entonces cuando tomó la decisión. Mientras hablaba con Daenerys, Sansa sonrió al mirarlo. Cuando una de las criadas se acercó para rellenarles los vasos, la apartó y le susurró al oído. Cuando la chica negó con la cabeza, Sansa le dio una orden y la chica asintió antes de salir corriendo. Se dio cuenta pronto de que Melisandre había terminado de comer y se había reunido con la hermandad, liberada de sus celdas y sentada en una de las mesas inferiores por sugerencia suya. Jon se divirtió al ver al perro sentado en sus celdas, pero cedió a la confianza que Sansa le había depositado y liberó a los hombres una vez que juraron ayudarlos en la guerra contra el Rey de la Noche. Sansa notó que Thoros miraba a Jon como si esperara que se encendiera y revelara que era el mismísimo Señor de la Luz. En cambio, Jon sonrió y asintió ante uno de los comentarios de Tyrion, y Thoros retomó su conversación con Melisandre. Tras el regreso de la criada y su asentimiento, Sansa notó que el plato de Jon estaba vacío y su taza casi vacía. Le puso una mano en el antebrazo para llamar su atención y se acercó para preguntarle en voz baja. ¿Tienes planes con Daenerys esta noche? Parecía sorprendido y receloso de cómo responder. Todavía no, decidió que era lo más seguro. Ven a mi solar, dijo levantándose de su asiento. Jon la vio acercarse a Daenerys, inclinándose para susurrarle algo. Daenerys pareció sorprendida hasta que oyó a Sansa decir: Perdóname, Daenerys, pero Jon y yo no nos reuniremos en su solar esta noche. Daenerys se giró para encontrarse con los ojos azules de Sansa y su confusión se transformó en diversión. Una sonrisa cómplice y burlona se dibujó en sus labios mientras asentía y susurraba: Buena suerte. Las mejillas de Sansa se enrojecieron mientras asentía y salía del pasillo hacia su habitación. No tardó mucho en abrirse la puerta y Jon encontró a Sansa junto a una gran bañera de bronce llena de agua humeante. Se había recogido el pelo y se mordía el labio inferior mientras miraba a Jon desde la puerta. Pensé que te vendría bien un baño después de un día en la forja. Jon la miró y luego la miró al baño una docena de veces en pocos segundos antes de cerrar la puerta. Aún cauteloso, esbozó una sonrisa. Espero que esto no sea una forma de decirme que debería haberme tomado uno antes de cenar. Lavé lo que pude. Sansa negó rápidamente con la cabeza. No. Tú, está bien. Estuvo bien. Jon asintió, acercándose y mirando del agua a ella. ¿Está así? Sansa respiró hondo y asintió. Te ayudaré. Sus ojos se encontraron con los de ella y, al ver que estaba segura, asintió mientras se quitaba la capa. Se dio la vuelta y la dejó en una silla cerca de la chimenea, sonriendo al ver un pequeño montón de ropa doblada sobre la mesa, robada de uno de sus baúles para no tener que cambiarse con la misma ropa sucia. Al principio, apartó la mirada, como si no lo hubiera visto desnudo varias veces.
Negando con la cabeza, se giró y lo vio desabrocharse los pantalones, dedicándole una sonrisa tímida al quitárselos con una patada antes de dejarlos en la silla. Cuando se giró hacia ella, le ofreció una pequeña sonrisa, mirando la gran cicatriz en el centro de su pecho mientras él entraba en la bañera. Al principio le sorprendió que el agua no se volviera negra por el hollín, pero luego recordó el trapo negro en su habitación. Claramente se había detenido para limpiarse lo mejor posible antes de saltarse la cena por completo. ¿Corriste hacia mí?, preguntó Sansa viéndolo hundirse en el agua. ¿Correr? A cenar, dijo. Su respuesta llegó cuando se giró en silencio para mirar la chimenea. Sansa sonrió, tomando un taburete y colocándolo junto a la bañera para sentarse a su lado. Lo habría entendido. No es como la última vez. Sé que no me estás evitando. Lo sé, suspiró, hundiéndose en el agua. Gracias. Necesitaba esto. Me lo imagino, dijo ella, tomando el paño que había dejado a un lado y sumergiéndolo en el agua. Una cosa es blandir una espada, pero forjarlas es otra muy distinta. Temía llevar al límite incluso la bondad de Henry. Lo dudo, dijo Sansa, frotando el hombro de Jon con el paño húmedo. Él miró su mano antes de arquear la ceja. Ella lo ignoró y preguntó: ¿por qué no dejas que alguien más te ayude? Porque necesito hacer esto, dijo él apartando la mirada de ella. Sansa lo miró sorprendida. Permanecieron en silencio mientras ella recogía el taburete y se colocaba detrás de él. Así podía alcanzar más de su torso, y eso significaba que él podía evitar mirarla mientras hablaban. Con suerte, eso le soltaría los labios. Ella estaba frotando el paño a lo largo de su brazo derecho cuando preguntó: ¿es porque quieres ser tú quien lo haga? Jon rió suavemente. Aunque quisiera, no lo estoy haciendo. Apenas estoy ayudando. Sansa asintió, subiendo la mano por el brazo hasta el hombro. ¿Va a reemplazar a Garra Larga? Jon se tensó un poco. No, nada podría. Sé que dijiste que se lo ofrecerías a Jorah, pero y lo rechazó, la interrumpió Jon. Sansa le miró la nuca, levantándole el pelo con una mano y limpió la nuca. Se lo ofrecí, pero me lo devolvió. Sansa sonrió. ¿Le estás haciendo uno nuevo? Jon guardó silencio un momento antes de suspirar. No puedo irme de la casa mormón sin una espada. Geor nunca tuvo que confiar tanto en mí, pero me dio su espada y me nombró su mayordomo. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que su casa tenga una espada para defenderse. Quería insistir, hablar sobre a quién planeaba regalarle espadas. No le había contado a Arie sus planes y cambiaba de tema rápidamente cada vez que lo mencionaban. Sin embargo, ella quería disfrutar más de su tiempo con él. Cierra los ojos, le dijo antes de tomar una taza y mojarle el pelo. El agua se oscureció al pasar por sus rizos. Era evidente que se había saltado el pelo cuando lo estaba limpiando antes. Incluso después de que terminó, Jon mantuvo los ojos cerrados, recostado la cabeza contra ella, con aspecto de estar completamente satisfecho. Así fue, por un rato, pero Sansa tenía otras cosas en mente. Cosas que Jon comprendió cuando ella pasó de frotarle suavemente el pecho a su estómago. Había intentado bajar la mano y sujetarla como tantas otras veces, pero dudó. En cambio, lo miró cuando él abrió los ojos y se encontró con los de ella. El crepitar del fuego y sus respiraciones eran el único ruido en la habitación antes del chapoteo del agua cuando él se giró para encontrarse con ella, inclinándose para besarlo. El agua rebasó el borde, empapándola por delante mientras casi se dejaba arrastrar por él hacia la bañera, pero eso le dificultaría aún más quitarse el vestido. En cambio, presionó las manos contra el borde y se apartó, extendiendo la mano hacia atrás para desatar el último cordón que lo sujetaba. Una criada le había ayudado antes con los cordones más difíciles de alcanzar. Incluso después de todo lo que habían hecho, Sansa seguía mordiéndose el labio interior mientras dejaba caer el vestido y se quitaba la ropa hasta quedar tan desnuda como él. Él pareció incorporarse, como para hacerle sitio, pero arqueó la ceja cuando ella se giró y caminó hacia la cama, respirando hondo mientras se sentaba y lo miraba. Se sostuvieron la mirada un instante, y Sansa vio cómo su rostro pasaba de la confusión a la sorpresa, la diversión y luego se ensombrecía al respirar. Se agarró al borde de la bañera como si fuera a romperla al estar de pie, saliendo con cuidado y secando rápidamente lo que pudo. Sintió un nudo en el estómago al ver las sombras proyectadas por la chimenea danzar sobre su cuerpo, incorporándose con las manos hundidas en el colchón mientras él se colocaba entre sus piernas. La mano húmeda de Jon le provocó un escalofrío al rozarle la mejilla mientras se inclinaba para besarla.
Se había incorporado para recibirlo, pero se recostó rápidamente cuando el breve beso fue seguido por uno en el cuello, cada uno descendiendo poco a poco. Jon, dijo ella agarrándole el hombro, haciéndole levantar la vista mientras comenzaba a arrodillarse ante ella. Lo sé, le dijo con una sonrisa, extendiendo la mano para acariciarle el pelo. Quiero asegurarme de que estés lista. Soltó una risita, casi con compasión. Sé que debería doler un poco, pero quiero que sea lo menos posible. Esto debería ayudar, y seré tan delicado como necesites. La jaló hacia abajo para besarla rápidamente antes de soltarla y besarla en el estómago. Sansa suspiró, sabiendo que lo haría. Sabiendo que la cuidaría como lo había hecho desde que se vieron y corrió a buscarle algo caliente para comer. Haría todo lo posible para que disfrutara de esto, como si necesitara algo más que a él.